Hola a todos. Si te gusta mi contenido puedes hacer una donación en PayPal en el enlace en la descripción del video. Capítulo 531. La bestia con colmillos de espada, Xiaoxilu. Mientras ola tras ola de energía surgía a través de su cuerpo, Wang Chong sintió un placer sin precedentes. Esto fue la guerra. Es posible que la piedra del destino no haya podido darle poder de inmediato, pero parecía que había sido hecha para la guerra. Él todavía era el santo de la guerra. Y solo la guerra podría otorgarle esa fuerza más poderosa. En este momento, la mente de Wang Chong estaba muy clara. Todas las fuerzas, avancen. Al ver al ejército tibetano sumido en el caos, Wang Chong dejó de lado las tácticas y la estrategia y dio la orden de un asalto total. Los tibetanos ya se estaban desmoronando y un ejército en agitación no podía representar una amenaza para el Gran Tang. Todo lo que Wang Chong había hecho era prepararse para una ofensiva total, para poner al ejército enemigo bajo una enorme presión. Quería que su ejército fuera completamente aniquilado y derribado. Retumbar. Una vez que Wang Chong emitió su orden, los dos ejércitos en el noreste y sureste se transformaron en una avalancha, renunciando a toda defensa y comenzando un asalto total. Los soldados con escudo, los hachadores, los lanceros y todos los demás soldados cargaron hacia adelante. ¡Ah! Los gritos llenaron el aire mientras los caballos caían al suelo con ruido sordo. Tanto en el noreste como en el sureste, los tibetanos realmente habían caído en una derrota total. Felicitaciones al usuario por matar a 31.977 tibetanos. Felicitaciones al usuario por matar a 33.455 tibetanos. Felicitaciones al usuario por matar a 36.703 tibetanos. Felicitaciones al usuario por matar a 39.911 tibetanos. En unos breves momentos, una serie de mensajes se acumularon como una bola de nieve en la mente de Wang Chong. Ahora que Wang Chong había comprometido a todo el ejército del protectorado de Annan y su perdición del campo de batalla, el ejército tibetano realmente estaba siendo derrotado de manera aplastante y sus bajas aumentaban rápidamente. Delgadas corrientes de energía, tan numerosas como los pelos de un toro, surgieron a través del espacio-tiempo hacia la cima. Éxito. Wang Chong apretó los puños mientras separaba los brazos, su mente llena de emociones. El ejército tibetano contaba entre 70 y 80 mil personas. Con la cantidad de soldados que había aplastado en el noreste y sureste, su ejército ya no podía representar una amenaza para él. Maldita sea. De repente, un bramido furioso lleno de intenciones asesinas explotó sobre la cima como un trueno. Esta voz claramente venía de lejos, pero también sonaba como si estuviera justo al lado de su oído. Wang Chong se encogió, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó un enorme estallido desde la montaña de abajo. ¡Ah! Hubo una feroz explosión que envió ondas de energía en todas direcciones. A mitad de camino de la montaña, donde el ataque del ejército del protectorado de Annan fue más intenso y también donde las bajas tibetanas fueron mayores, estalló una energía masiva. Varias docenas de caballería tanque cargaba gritaron cuando fueron enviados a volar con sus caballos. En un instante, se abrió un enorme agujero en las densas filas del ejército del protectorado de Annan. Esto es. Los ojos de Wang Chong se abrieron cuando instantáneamente vio una figura musculosa parada en ese espacio, mirándolo desde la distancia. Esta mirada era tan fría y asesina que dejó helado a Wang Chong hasta los huesos. Pero fue solo por un instante, ya que esa figura desapareció. Fue tan rápido que pareció una ilusión. Rugido. El viento aulló de repente y el rugido de un tigre que hizo temblar el cielo resonó en los oídos de todos. El espacio comenzó a girar en ese espacio en las filas cuando se manifestó la imagen de un tigre blanco tan grande como una pequeña montaña. Una energía primitiva, antigua, despiadada y feroz surgió, viajando a donde quería. ¡No! Esta no era una mera imagen. Estallido. 4 garras cayeron cuando un enorme tigre blanco apareció en medio del ejército del protectorado de Annan, de más de 3 zan de alto y alrededor de 7 zan de largo. Los músculos de este tigre blanco estallaban con una energía destructiva. Un enorme halo de espinas, perfecto y prístino, brillaba bajo los pies del tigre blanco, complementando perfectamente los tótems metálicos y los misteriosos tatuajes en su espalda. El tigre exudaba un aura de misterio que recordaba a una época pasada. Rugido. Su mirada fría se fijó en la cima mientras el tigre blanco barría sus garras, enviando a 5 o 6 jinetes del Gran Tang volando como si fueran simples guijarros. Y con un movimiento casual de su cola, toda la formación colapsó. No es bueno, es la bestia con colmillos de espada, Xiaoxilu.
Chen Shusun dijo con voz grave mientras sacaba su sable y se paraba frente a Wang Chong. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Casi al mismo tiempo, los guardaespaldas en la cumbre sacaron sus propios sables y espadas y formaron filas, de pie con expresiones solemnes frente a Wang Chong. El trabajo de los guardaespaldas era proteger al general, por lo que no participaron en la batalla. La seguridad del comandante en jefe superó con creces la pérdida de un solo soldado. Roar. Rugidos como el repique de campanas resonaron sobre la cima, dispersando la lluvia brumosa. Toda la cordillera tembló bajo los rugidos del tigre, innumerables pedazos de grava y piedra rodaron por las laderas. Matar. Milord está aquí. Siga al general. Kill. A mitad de camino de la montaña, la presencia de Xiao Siluo inmediatamente causó un impacto. La moral tibetana ya había llegado a su punto más bajo y la geografía era extremadamente desventajosa para ellos. Pero ahora parecía como si les hubieran dado una inyección en el brazo. Todos se reunieron, rugieron y siguieron a Xiao Siluo en un contraataque contra el ejército Tang. La fuerza de un experto en el reino marcial profundo era difícil de comprender, y el tigre blanco que era el Xiao Siluo transformado cargó directamente hacia la cima, barriendo todo lo que tenía delante. La caballería tibetana que lo seguía de cerca continuó amplificando los resultados. Una brecha que tenía solo 4 o 5 zan de ancho se había convertido de repente en una brecha fatal en las formaciones del noreste y sureste. De repente, la situación se volvió sombría para el ejército Tang. Mi señor, ¿qué debemos hacer? Si esto continúa, todo nuestro ejército será derrotado y la victoria se convertirá en derrota. Primero deberíamos considerar la seguridad de Milord. Xiao Siluo se está moviendo demasiado rápido. Él viene por Milord. Si algo le sucede a Milord, la moral se derrumbará y nuestra derrota estará asegurada. La tierra retumbó sin parar, el enorme tigre blanco se movía demasiado rápido para detenerse. En solo unos momentos, varios cientos de soldados Tang fueron enviados a volar, muertos o gravemente heridos. Incluso las personas en la cumbre que solo estaban observando quedaron atónitas. Peor aún, el objetivo de Xiao Siluo era claramente donde estaban. La cumbre. Todos sintieron el peligro, el olor a muerte. Joven maestro. Chen Shusun no dijo nada, pero miró a Wang Chong con una mirada inquisitiva. Desde el punto de vista de un general, Wang Chong, naturalmente, no pudo retirarse. Si el comandante en jefe se retiraba, el ejército colapsaría inmediatamente sin necesidad de que Xiao Siluo interviniera. Pero si Wang Chong permaneciera en la cumbre, correría un gran peligro. Además, como subordinado de 2 generaciones del clan Wang, Chen Shusun tenía un afecto muy profundo por él y todo lo relacionado con él, por lo que no deseaba que le sucediera nada a Wang Chong. No hay necesidad. La mirada de Wang Chong revoloteó, pero rápidamente rechazó esta imploración. Si el ejército es derrotado, lo único que nos espera será la muerte. Además, incluso si no podemos matarlo, eso no significa que debamos arriesgarlo todo. Esto no es lo que me preocupa ahora. Todos, vigilen los alrededores. Desde que apareció Xiao Siluo, Feng Jiayi no se queda atrás. Esta es la persona con la que debemos tener cuidado. Estas palabras inmediatamente hicieron que las expresiones de los soldados circundantes cambiaran, y Chen Shusun sintió que su corazón se hundía. Un Xiao Siluo ya era bastante difícil de tratar. Si trabajara con Feng Jiayi, ¿quién sería rival para ellos? Chen Shusun originalmente había querido defender, pero en este momento, estaba comenzando a inclinarse hacia la retirada. Ya no se trataba de defenderse, sino de si querían esperar su muerte o no. Joven maestro, si este es el caso, quizás tengamos que retirarnos. Dijo Chen Shusun con una mueca. Jaja, eso no es necesario ahora. No lo olvides, ¿no estaban Xiao Siluo y Feng Jiayi originalmente en el área de mi padre? No hay manera de que mi padre no se diera cuenta de la repentina desaparición de Xiao Siluo. Tío Chen, haz que los bateristas envíen la señal. Además, envía las balistas. Wang Chong agitó la mano y habló con tono confiado. Las balistas eran esencialmente inútiles una vez que las tropas se habían enfrentado, pero aún podían ser efectivas contra un enemigo poderoso como Xiao Siluo. Además, el tigre blanco era un objetivo enorme. Solo tomó unos momentos. Mientras Wang Chong hablaba, la batalla en las montañas de abajo estaba llegando a un punto crítico. Boom boom. Xiao Siluo había sumido en el caos las líneas del noreste, pero todos también habían notado cuál era el objetivo de Xiao Siluo. Después de todo, no estaba haciendo ningún intento por ocultar su objetivo, avanzando en línea recta, derribando a todos los soldados Tang que se atrevieron a interponerse en su camino. Protege a Milord.
Incluso si tenemos que morir, no podemos dejar que se acerque a la cumbre. Todos, escuchen mi orden. Cualquiera que se retire morirá. En el ejército, todos los oficiales se pusieron extremadamente nerviosos y sus ojos se inyectaron en sangre. Si mataban al comandante en jefe y cortaban el estandarte, el ejército colapsaría por completo. Ya no era un problema proteger solo a Wang Chong. Dado el estado actual del ejército del protectorado de Annan, si algo así realmente sucediera, no habría ninguna posibilidad de sobrevivir. La tierra del suroeste sería su tumba final. Formaciones sexta y séptima cuadrada, retírate y asume la formación caparazón de tortuga. Defensa pasiva. Maestros arqueros, fuego libre. Después de 3 descargas, todos los arqueros deberían retirarse hacia el suroeste. Dijo de repente Wang Chong. Los maestros arqueros no eran muy fuertes en combate cuerpo a cuerpo. Si Xiao Siluo llegara a la cima, los maestros arqueros serían realmente solo corderos esperando ser sacrificados. Bang bang bang. Densas ráfagas de flechas silbaron. Incluso en esta caótica batalla, los maestros arqueros no se vieron afectados y todas sus flechas volaron hacia sus objetivos. Pero para su sorpresa, cuando esas flechas aún estaban a varios zan de ese enorme tigre, fueron detenidas en el aire como si chocaran contra una pared de aire invisible. Jajaja, no me importa si eres Wang Fu o alguien más, pero eres demasiado ingenuo si crees que ese método podría funcionar en mi contra. La risa burlona retumbó como un trueno en el cielo. Incluso a esta distancia, Wang Chong todavía podía ver esa mirada burlona en los ojos del tigre blanco. En ese momento tuvo un muy mal presentimiento. Capítulo 532. Peligro oculto. Feng Jiayi. Zumbido. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el tigre blanco sacudió su cuerpo. Beng beng beng. Las miles de flechas fueron repentinamente lanzadas hacia afuera como las agujas de un erizo. No es bueno. El corazón de Wang Chong dio un vuelco, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó un boom y un coro de gritos. Toda la infantería a varias docenas de pasos de Xiao Siluo había sido enviada volando por esa densa lluvia de flechas. Aunque tenían la protección de su armadura, aún así quedaron muertos o heridos. La densa andanada de flechas se había convertido en la mejor herramienta para que Xiao Siluo mostrara su fuerza. Dispersión. Maestros arqueros, retírense inmediatamente. Con una expresión grave, Wang Chong agitó su palma izquierda e inmediatamente ordenó a los maestros arqueros que se retiraran. Los maestros arqueros podrían haber sido útiles contra los soldados tibetanos comunes y corrientes, pero carecían de ellos contra un general tibetano feroz como Xiao Siluo. Y fue solo a través de esta vista que Wang Chong finalmente sintió que la energía estelar de Xiao Siluo era incluso más vigorosa que la de su compañero general tigre, Bachichen. Era mucho más cruel y formidable, y su energía era tan espesa que podía reflejar una lluvia de flechas. Esto no era algo que cualquier experto ordinario en el reino marcial profundo pudiera lograr. Xiao Siluo fue el segundo de los 5 generales tigre por una buena razón. Rugido. Con ese sonido salvaje, el enorme tigre blanco fijó sus ojos en Wang Chong en la cumbre, con una leve burla en su interior. Estallido. Con sus 4 patas tocando el suelo, el tigre saltó hacia adelante. Auge. Los soldados alrededor de Wang Chong inmediatamente se pusieron frenéticos ante esta vista. No importa cuán lentos fueran, se dieron cuenta de que el tigre blanco buscaba causarle problemas a Wang Chong. Protege a mi lord. Mientras la gente gritaba a su alrededor, Wang Chong siguió siendo la única persona que mantuvo la calma. HMPH. Wang Chong agitó su mano derecha e inmediatamente ordenó un ataque contra el tigre blanco que saltaba. Fuego. Boom boom. Con la orden de Wang Chong, las balistas inmediatamente dispararon sus rayos. Al saltar en el aire, Xiao Siluo había ofrecido la mejor oportunidad para que las balistas dispararan. No importa cuán fuerte fuera Xiao Siluo, todavía le resultaría difícil esquivarlo en estas circunstancias. Wang Chong no podía dejar pasar esa oportunidad. ¡Qué tonto! Wang Chong se burló mentalmente. En esta batalla a gran escala que involucra a decenas de miles de soldados, se podría encontrar un método para lidiar incluso con los guerreros más poderosos. Xiao Siluo se había sobreestimado a sí mismo. Zumbido. El aire explotó con ondas sonoras cuando 20 o 30 balas volaron hacia Xiao Siluo. Estos supervivientes bien entrenados del ejército del protectorado de Annan no tuvieron problemas con el ángulo ni la precisión de sus disparos. Incluso Xiao Siluo tuvo que palidecer levemente ante las brillantes puntas de los rayos de la balista y la terrible energía dentro de ellos.
En un instante, una majestuosa barrera de energía estelar, de 7 u 8 zan de espesor, salió del cuerpo de Xiao Siluo, envolviendo al enorme tigre blanco. Apenas después de completar este proceso, 30 y tantos rayos de balista golpearon casi simultáneamente al tigre blanco. Rugido. El gigantesco cuerpo del tigre blanco cayó del aire, enviando barro y tierra volando hacia el cielo al estrellarse contra el suelo. Mocoso, te he subestimado. Esa voz resonante ahora tenía un matiz más de solemnidad y un matiz menos de desprecio. No había duda de que Xiao Siluo había salido mal librado de ese compromiso. Silbido. Enormes garras rastrillaron la tierra, agitando una pantalla de barro y grava para ocultar sus huellas, y luego el tigre saltó una vez más. Esta vez, el tigre blanco no decidió saltar hacia adelante. En cambio, saltó de izquierda a derecha, eligiendo atacar con un patrón en zigzag. Swoosh, swoosh, swoosh. Todos los rayos de la balista pasaron volando a su lado. Aunque había elegido un camino en zigzag, la velocidad de Xiao Siluo no disminuyó. En unos momentos, estaba a solo 30 y tantos zan de la cumbre. Dada la velocidad de Xiao Siluo, ahora podría saltar directamente a la cima. Incluso Wang Chong tuvo que palidecer ligeramente en este momento. Cuando un experto en el reino marcial profundo se ponía serio, sería muy difícil tratar con él. Además, Xiao Siluo claramente estaba usando una técnica secreta del templo sagrado de la gran montaña nevada. Tío Chen, confiaré en ti para esto. Wang Chong dijo fríamente. Al final, una batalla entre artistas marciales no tuvo nada que ver con táctica o estrategia. En su estado actual, Wang Chong no tenía buenos métodos para tratar con un experto como Xiao Siluo. La única persona en la cumbre que podía tratar con él era Chen Shusun. Como oficial veterano del ejército, Chen Shusun tenía una fuerza de la que no se podía dudar. Protege a mi lord. Un sable zumbó en el aire y, aunque la lluvia seguía goteando por su cabello y su frente, Chen Shusun parecía impasible. Auge. Después de una pausa por un momento, Chen Shusun se volvió uno con su sable y se transformó en un rayo de luz blanca que atravesó las cortinas de lluvia mientras golpeaba al cercano Xiao Siluo. Protege a mi lord. Al mismo tiempo, todos los demás guardaespaldas en la cumbre desenvainaron sus sables y siguieron a Chen Shusun. Era su deber proteger al comandante en jefe del ejército, y este era precisamente el momento que estaban esperando. Boom boom. Aterradoras explosiones vinieron de la cima de la montaña cuando Chen Shusun y Xiao Siluo comenzaron a pelear. Ambos eran expertos en el reino marcial profundo, que desataron energías poderosas con cada movimiento. Tal era su poder que el aguacero torrencial no pudo llegar a 7 u 8 zan de la pareja, sino que se congeló en ondas que fueron repelidas hacia afuera. Xiao Siluo es demasiado fuerte. Como Wang Chong observó desde la cumbre, frunció el ceño. Aunque Chen Shusun ya había sido movilizado, esto fue suficiente para detener apenas a Xiao Siluo. Ni siquiera con la ayuda de los guardaespaldas de Wang Fu era rival para Xiao Siluo, y Xiao Siluo claramente los estaba reprimiendo. Al menos, así fue como lo vio Wang Chong. Las artes marciales del templo sagrado de la gran montaña nevada son realmente poderosas. Aunque el cuerpo de Xiao Siluo se ha hecho más grande, haciéndolo más susceptible a ser atacado por todos lados, ese tigre blanco en el que se ha transformado es casi impermeable a sables y lanzas. Su fuerza es enorme y aparentemente no se ve afectada por todos sus movimientos. Al final, el tío Chen no sabe nada de estas artes marciales, así que no le es posible detener a Xiao Siluo. La mente de Wang Chong estaba actualmente alborotada. En el poco tiempo que había transcurrido, el cuerpo de Chen Shusun ya estaba cubierto de varias heridas sangrantes, todas ellas arañadas por las garras del tigre. Wang Chong nunca había entendido mucho sobre el templo sagrado de la gran montaña nevada, por lo que no tenía muchas buenas ideas. De repente escuchó una voz familiar en su oído. Mi señor, ¿por qué mis hermanos y yo no bajamos y ayudamos? De lo contrario, no podrá aguantar mucho solo. Old Eagle miraba hacia abajo desde la cima, su voz teñida de preocupación. Old Eagle había llegado a la cumbre un poco más tarde que Wang Chong. A diferencia de Wang Chong, Old Eagle había estado ayudando a estabilizar las líneas de defensa y ahuyentar a los tibetanos, lo que había consumido no poca cantidad de tiempo. En cuanto a después de llegar a la cumbre, el viejo águila era muy consciente de que no sabía nada de estrategia y el arte de la guerra, por lo que había elegido liderar a las élites de los bandidos del dragón negro y hacer guardia en silencio a un lado, sin decir absolutamente nada. No hay necesidad. Wang Chong levantó un brazo y dijo a la ligera. La amenaza esta vez no se limita a Xiao Siluo. Es fácil tratar con Xiao Siluo. Después de todo, todas sus habilidades están a la vista. Pero ese no es el caso de la otra persona.
¿Milord está hablando de Feng Jiayi? Dijo el viejo Ávila. Había escuchado un poco mientras hacía guardia, y en ese entonces, también había escuchado un poco sobre Feng Jiayi en la capital, aunque no le había prestado mucha atención en ese momento. HMPH. Wang Chong asintió sin comprometerse. El arte de la guerra es el arte del engaño. Feng Jiayi pasó mucho tiempo en el Gran Tan y aprendió mucho sobre ese principio. Toda guerra se basa en el engaño. La batalla ha durado tanto que no creo que no aparezca. ¿Toda guerra se basa en el engaño? Una mirada de sorpresa apareció en los ojos de Old Eagle. Realmente no entendía mucho sobre el arte de la guerra. Wang Chong solo sonrió en respuesta. Wang Chong solo había oído hablar de la reputación del príncipe heredero de Meng Zhao, pero nunca lo había conocido en persona. Tampoco sabía nada de cómo era realmente esta persona. Sin embargo, la continua falta de apariencia de Feng Jiayi en realidad le había permitido a Wang Chong entender una cosa sobre él. Feng Jiayi no era alguien con quien fuera fácil tratar. Era una persona de personalidad tranquila y paciente, y cada vez que decidiera atacar, sería un golpe letal. Esto realmente hizo que fuera difícil tratar con él. Además, como príncipe heredero, pudo movilizar una gran cantidad de recursos, pero tampoco adoptó los aires altivos de un príncipe heredero. Wang Chong podía sentir que esta era una de esas personas que usaría cualquier método para alcanzar su objetivo. Al comparar a Feng Jiayi con este valiente e imparable Xiao Siluo que se abrió camino hacia la cumbre para quitarle la vida a Wang Chong en realidad sintió que Feng Jiayi era la amenaza más seria para el Gran Tang. Milord, si no aparece, ¿tendremos que seguir aquí de pie? La situación actual no nos beneficia. Dijo una élite morena de Black Dragon Bandit. Li Sille les había ordenado que permanecieran al lado de Wang Chong, y aunque no respetaban a Wang Chong tanto como a Li Sille, todavía lo respetaban mucho. En su opinión, Wang Chong realmente no debería haber ordenado que Li Sille se fuera. Con Li Sille aquí, todavía habría una posibilidad de detener a Xiao Siluo. Probablemente también habrían podido adaptarse mejor a la situación cambiante. Así es, milord. Si Xiao Siluo logra llegar hasta aquí y Feng Jiayi llega para trabajar con él, seremos completamente incapaces de detenerlos. Después de todo, mientras estamos a la intemperie, uno de nuestros enemigos se esconde en las sombras. Dijo otra de las élites de Black Dragon Bandit, su voz llena de preocupación. Wang Chong giró la cabeza sorprendido y vio que el orador era una élite delgada de Black Dragon Bandit. Sus ojos parecían mucho más inteligentes que los de sus compatriotas. Entonces era él. A Wang Chong se le ocurrió una idea. Tenía una idea de quién era este hombre. Li Sille había mencionado antes que esta persona había sido asesora a tiempo parcial en Black Dragon Bandits. Aunque no era un verdadero estratega militar, seguía siendo bastante inteligente. Relajarse. Él no tendrá esa oportunidad. Haré que salga él mismo, dijo Wang Chong con indiferencia, con una confianza natural en su voz. Capítulo 533. El príncipe heredero de Meng Zhao. El halo de metal de Gen. Aunque Feng Jiayi todavía no había aparecido, había una cosa en la que la élite de Black Dragon Bandit tenía razón. Feng Jiayi todavía no había aparecido precisamente porque planeaba atacar con Xiao Siluo. Wang Chong podría incluso garantizar que Feng Jiayi se escondía en la caballería tibetana detrás de Xiao Siluo. Joven maestro, ¿qué quieres decir? Old Eagle mostró una pizca de sorpresa en sus ojos. Este Feng Jiayi era conocido como un individuo increíble, incluso en un lugar como la capital. Si no quería salir, nadie podía obligarlo a salir. Old Eagle realmente no podía imaginar cómo Wang Chong podría obligarlo a salir. Wang Chong no dijo nada y utilizó sus acciones para dar su respuesta. Grieta. La madera se astilló cuando Wang Chong de repente sacó su espada y cortó la enorme pancarta frente a las miradas atónitas de todos. Nadie esperaba esto, e incluso el cuerpo de Old Eagle temblaba de asombro. No importaba lo ignorante que fuera, lo poco que entendía del arte de la guerra, todavía sabía que este estandarte simbolizaba la moral del ejército, apoyándolo mientras existiera. Si el estandarte era cortado, significaba que los enemigos habían llegado al centro del ejército. Este fue un golpe destructivo a la moral de un ejército. Ni en sus sueños más locos alguien hubiera creído que Wang Chong hiciera tal cosa. Joven maestro. Old Eagle lo miró fijamente, su corazón era una roca helada. Demasiado sorprendente. Demasiado repentino. Por unos momentos, la mente de Old Eagle estuvo completamente en blanco. Sin embargo, las acciones de Wang Chong nunca fueron tan fáciles de comprender. Estallido. Un brazo joven agarró con fuerza la enorme pancarta, sin dejarla caer. Todos, escuchen mi orden. La cumbre ya no puede celebrarse.
El cartel es fundamental, por lo que actualmente lo tomaremos y nos retiraremos a otro lugar. Wang Chong declaró en voz alta. Antes de que hubiera terminado de hablar, Wang Chong ya estaba comenzando a moverse hacia atrás, salpicando barro mientras llevaba la enorme pancarta en retirada. MMM. Tienes sueños bastante color de rosa. Si quieres quitarte el cartel, primero deja tu vida aquí. En ese momento, justo cuando Wang Chong se estaba preparando para hacer una retirada estratégica, una voz clara y helada, que parecía exudar el aura de una grulla que se alzaba altivamente sobre las otras aves, surgió de la multitud. Antes de que alguien pudiera reaccionar, ¡boom! De repente, una niebla se extendió hacia la cumbre, cubriendo por completo la visión de Wang Chong, Old Eagle y los demás. Sonido metálico. El zumbido casi inaudible de una espada se podía escuchar en la niebla, como un dragón que sale arrastrándose del abismo. En ese momento, Wang Chong, Old Eagle, las élites de Black Dragon Bandit y todas las demás personas en la cumbre sintieron que estaban en un terrible peligro. Era como si una espada afilada destinada a cosechar almas los hubiera atrapado desde la distancia. Feng Jiayi. Sin evidencia, sin siquiera haber visto a su agresor, todos sintieron claramente que la persona que parecía detenerlos era el príncipe heredero de Meng Zhao, Feng Jiayi. Sonido metálico. Una espada feroz que cortó la posición de Wang Chong, incluso partiendo el aire en dos. Sin embargo, este decidido golpe no alcanzó más que el aire. Feng Jiayi. A unos 6 zan de distancia, Wang Chong miró fijamente a ese gran soldado Tan que había aparecido de repente donde estaba originalmente, con una luz fría brillando en sus ojos. La persona que tenía delante estaba claramente vestida con el uniforme del protectorado de Anan, y su apariencia y comportamiento también eran los de una persona de las llanuras centrales. Pero Wang Chong estaba seguro de que esta persona era el príncipe heredero de Meng Zhao, el Feng Jiayi que había esperado durante mucho tiempo. Lo subestimé. Este pensamiento pasó por la mente de Wang Chong. Wang Chong originalmente había creído que la aparición tardía de Feng Jiayi significaba que probablemente se estaba escondiendo entre los tibetanos detrás de Jiao Siluo y que se uniría a Jiao Siluo. Pero Feng Jiayi había sido aún más astuto de lo que había imaginado. De hecho, se había puesto la armadura del ejército del protectorado de Anan y se acercó a la cumbre sin obstáculos. Feng Jiayi había pasado un largo período de tiempo estudiando en el Gran Tan, en su misma capital. Como tal, su acento cuando hablaba el idioma de las llanuras centrales no era diferente del de la gente del Gran Tan, al igual que su comportamiento y aura. No había el más mínimo rastro de una persona de Meng Zhao en su cuerpo. Si Wang Chong no hubiera sabido que podría aparecer y hubiera pretendido tomar el estandarte y retirarse, es posible que Feng Jiayi nunca hubiera aparecido. Esta persona seguramente será un gran problema para el Gran Tan. Incluso sin el incidente de Zhang Qiantuo, Meng Zhao y el Gran Tan inevitablemente habrían ido a la guerra. Una intención asesina floreció repentinamente en el corazón de Wang Chong. Heluofen y Feng Jiayi eran soberanos ambiciosos y ninguno de los dos estaba dispuesto a aceptar dócilmente una vida de vasallaje. Por desgracia, una cama estrecha no permitía que más de una persona durmiera en ella, por lo que este padre y su hijo siempre habrían estado en desacuerdo con el Gran Tan. Aunque estos pensamientos tardaron mucho en expresarse, duraron solo una fracción de segundo en la mente de Wang Chong. Wang Chong pronto escuchó algunos rugidos familiares y furiosos. Protege a mi lord. Él es el príncipe heredero de Meng Zhao, Feng Jiayi. Todos tengan cuidado. Joven maestro, rápido, regresa. La situación siempre fue inestable en el campo de batalla y Old Eagle había estado en guardia todo este tiempo. En el momento en que apareció Feng Jiayi, Old Eagle desenvainó su espada y se unió a las élites de Black Dragon Bandit para rodear a Feng Jiayi y atacarlo por todos lados. Pero pronto un ataque de gritos de pánico llenó el aire. ¡Ah! Una visión extraña y aterradora estaba teniendo lugar ante Wang Chong. En el momento en que las élites de Black Dragon Bandit y Old Eagle a varios zan de Feng Jiayi, sus armaduras y botas de repente comenzaron a torcerse como si cobraran vida. Este metal rápidamente se deformó y fusionó, transformándose en figuras con forma de hombre. Y mientras estas figuras con forma de hombre todavía se estaban formando, estaban usando sus brazos metálicos para apuñalar a las élites de Old Eagle y Black Dragon Bandit. Esta fue la causa de esos gritos de pánico. Cuidado, hay algo extraño en este tipo. Gritó una de las élites. Esta situación había superado todas sus expectativas. Pum pam pam. El metal retorcido cayó al suelo, donde rápidamente se transformó en hombres de hierro negro que comenzaron a atacar a las élites de Old Eagle y Black Dragon Bandit.
El peligro estaba tan cerca que incluso Old Eagle fue tomado por sorpresa, la espada de Feng Jiai le dejó una herida en la cintura. El gran halo de metal de Gen. En este momento, la única persona que había mantenido la calma era Wang Chong. Feng Jiai claramente había alcanzado el reino marcial profundo y había alcanzado un nivel muy alto. El gran halo de espinas bajo sus pies resultó ser el más difícil de cultivar de los 5 elementos halos, el gen metal un halo. Al cultivar este halo, uno podría convocar rápidamente al metal circundante y transformarlo en hombres de metal. Con un mayor progreso, uno podría incluso transformar todo el cuerpo en una enorme armadura de metal cubierta de sables y espadas. Era extremadamente problemático luchar contra personas que habían cultivado este tipo de halo de espinas, porque no se podía luchar contra ellos con armas de metal. Al luchar con las manos desnudas, cualquier guerrero encontraría su fuerza muy reducida. Auge. No hubo tiempo para pensar. Casi por instinto, Wang Chong usó la barra consecutiva de un solo carácter para retroceder. Al mismo tiempo, Wang Chong arrojó el estandarte y lo arrojó al suelo a 10 zan de distancia. Apenas después de que Wang Chong terminara todo esto, hubo un estrépito y un destello de luz. Feng Jiai apareció de repente donde Wang Chong había estado parado hace unos momentos, abriendo un agujero gigante en el suelo. Al ver que había fallado una vez más, Feng Jiai no pudo reprimir la sorpresa en sus ojos. Wang Chong era claramente inferior a él en cultivo, por lo que su escape solo podía explicarse por su intuición y percepción marcial. Pero, ¿cómo podría un experto en el reino marcial verdadero tener mejor intuición y sentido que uno del reino marcial profundo como él? Por primera vez, Feng Jiai sintió que había calculado mal. Auge. Pero no había lentitud en sus movimientos. Con los ojos fríos, Feng Jiai pisoteó un pie e inmediatamente desapareció. Pase lo que pase, Wang Chong tuvo que morir. Un comandante en jefe del Gran Tan que podía permitir que el ejército Tan mostrara una fuerza anormal, que podía usar estrategias y tácticas para reprimir por completo a los tibetanos, era alguien que tenía que morir. Por eso Feng Jiai había abandonado el campo de batalla e incitado a Jiao Siluo a participar en una ofensiva total. Oh. ¿Crees que puedes irte? Hubo un rugido furioso cuando una luz dorada brilló. Justo cuando Feng Jiai comenzó a moverse, fue interceptado por una figura negra. Los dos rápidamente entraron en un feroz combate cuerpo a cuerpo. El guardián Xitigarbha Bajra de 6 brazos. Esta es la técnica suprema de Batunlu. De verdad lograste matarlo. La voz enfurecida de Feng Jiai resonó en los cielos. El guardián Xitigarbha Bajra de 6 brazos era típico de las técnicas supremas del templo sagrado de la gran montaña nevada, capaz de estimular el potencial interno de una persona a niveles asombrosos. Old Eagle acababa de irrumpir en el reino marcial profundo y originalmente ni siquiera valía la pena mencionarlo. Pero la técnica suprema del templo sagrado de la gran montaña nevada lo había empujado repentinamente a un nivel que podía competir contra un experto del nivel de Feng Jiai. Bien. Veré cuánto tiempo puedes retrasarme. Boom boom. Sword Ki llenó el aire cuando comenzaron a luchar. La situación no es buena. Wang Chong observó cómo la pareja luchaba por el cielo y la tierra, con la mente alborotada. A pesar de que Old Eagle estaba usando la técnica Xitigarbha Bajra Guardián, él todavía era el que estaba siendo derrotado en su pelea con Feng Jiai. Quizás podría haberlo logrado con la armadura de metal meteórico, pero para ingresar a las filas tibetanas, Wang Chong, Old Eagle y todos los demás habían enterrado su equipo en las colinas fuera de la cordillera, lo que llevó a la situación que tenía ante él. Protege a mi lord. De repente, un coro de gritos surgió de la lluvia. El alboroto en la cumbre había alarmado a los soldados Tan de los alrededores, y varias docenas de élites del ejército del protectorado de Annan se dirigían rápidamente a la cumbre para atacar Feng Jiai. No es bueno. El corazón de Wang Chong se apretó, pero solo tuvo tiempo de decir cuidado antes de que ocurriera lo que más le preocupaba. Zumbido. Antes de que las élites del ejército del protectorado de Annan pudieran acercarse, sus armaduras se liberaron, se transformaron en hombres de metal y atacaron a sus antiguos portadores. En un instante, 30 y tantos hombres de metal aparecieron en la cima. E incluso los sables, espadas y alabardas de los soldados se habían transformado en hombres de metal. Todos los soldados estaban desarmados y sin armadura, y solo podían ser derrotados. Jaja, ya que quieres probar tácticas de ondas humanas, dejaré que todos experimenten lo que son las verdaderas tácticas de ondas humanas. La voz helada y orgullosa de Feng Jiai surgió del vacío. Incluso en la batalla, todavía tenía la mente para observar su entorno. Auge.
Una palma empujó a Old Eagle mientras Feng Jiayi caía al suelo. Chocar. Los 5 dedos de su mano derecha descendieron como las garras de un águila para estrellarse contra la tierra. Como cortada por un cuchillo invisible, la tierra se rompió, lanzando tierra y grava que comenzaron a congelarse en el aire y tomar forma. Boom boom. En un abrir y cerrar de ojos, varias docenas más de hombres de metal aparecieron en la cima. La lluvia ilimitada cayó mientras chocaba contra los cuerpos de los hombres de metal. Estas figuras no tenían ojos ni oídos, ni boca ni nariz, ni signos de vida en absoluto, ni ondas de emoción. Dieron una sensación helada. Y en ese momento, la atmósfera en la cumbre de repente se volvió sombría y gélida. Capítulo 534. Controlando el campo de batalla. Aparece Wang Nian. Wang Chong, Old Eagle, las élites de Black Dragon Bandit y los otros soldados del protectorado de Anan, su oponente estaba claramente solo, pero fue él quien tuvo la iniciativa completa. Mientras tanto, montaña abajo, Xiao Siluo, transformado en ese tigre blanco gigante usando la técnica secreta de la gran montaña nevada, cargaba hasta la cima y masacraba a todo a su paso. Todos los soldados Tan a su alrededor estaban siendo barridos. Xiao Siluo y Feng Jiayi juntos lograron matar al menos a 500 soldados Tan en este breve período de tiempo. Este tipo de poder de lucha rayaba en lo absurdo. Y detrás de Xiao Siluo, aún más tibetanos estaban ampliando la brecha que él había creado. En esta batalla, los tibetanos no solo estaban a punto de arrebatar la victoria de las fauces de la derrota, sino que también comenzaban a dar señales de que iban a dar el golpe mortal. Es demasiado tarde. Nadie puede detener a estos dos. Y una vez que estos dos se unan, las líneas del noreste y sureste se desmoronarán por completo. La mente de Wang Chong estaba trabajando rápidamente. Ya había comprometido toda la fuerza que pudo en la cima, pero aún así, apenas pudo defenderse del enemigo. Además, sus fuerzas solo servían como sacos de boxeo, incapaces de contraatacar. Definitivamente no fue fácil tratar con dos distinguidos generales extranjeros de la campaña del suroeste. Como no podemos vencerlos, solo puedo usar ese plan. Pensando rápidamente, Wang Chong rápidamente tomó una decisión. Estallido. Su pie golpeó el suelo mientras saltaba hacia adelante. Antes de que Feng Jiayi pudiera reaccionar, Wang Chong había agarrado la pancarta que había arrojado a un lado hace unos momentos. No pelees con esos hombres de metal. No pueden morir. El gen metal halo no tiene ningún efecto en las espadas de Watch Steel, así que úsalas contra él. Ordenó Wang Chong mientras salía corriendo con la pancarta. Además, pasa mi pedido. Las formaciones cuadradas 27ª y 28ª deberían interceptar a los guardias personales de Xiao Siluo. El frente ya se ha roto, así que ignóralo. La 18ª formación debería avanzar 16 pasos hacia la izquierda y participar en un ataque total. Ordene al maestro arquero que apunte hacia el este, 1600 pasos, en un círculo con un diámetro de 30 zan, y luego dispare. Dígale al general Zhang Men que haga que sus hachadores abandonen la defensa y carguen. No les des una oportunidad. Una serie de órdenes salieron de los labios de Wang Chong. La eficiencia del ejército del protectorado de Anan no se puede comparar con la de los soldados de reserva u otros ejércitos inferiores. Solo tomó unos breves momentos para que se transmitieran las órdenes de Wang Chong. Zumbido. Las líneas tan originalmente se habían estado desmoronando, la reacción en cadena iniciada por Xiao Siluo permitió a los tibetanos romper sus líneas en otros lugares. Pero solo fueron necesarias estas órdenes de Wang Chong para que las líneas se estabilizaran y una vez más comenzaran a presionar a los tibetanos. La bestia Swordfaged y Feng Jiayi habían creado una oportunidad para el ejército Mengse tibetano, pero Wang Chong solo tardó unos momentos en eliminar esta oportunidad. Maldita sea, este mocoso. Al sentir el cambio en el campo de batalla, Xiao Siluo y Feng Jiayi comenzaron a exudar una poderosa intención asesina, con los ojos helados. Boom boom. Dos de los hombres de metal ignoraron a los demás en la cima y comenzaron a cargar hacia Wang Chong con feroces corrientes de Sword Ki. Al mismo tiempo, el enorme tigre blanco arrojó un gran escudo con inscripciones y lo envió silbando por el aire, girando mientras volaba hacia Wang Chong. Las explosiones sacudieron el aire cuando la espada Ki y el gran escudo abrieron dos grandes agujeros desde la cima. El barro y la grava volaban por todas partes, pero Wang Chong había logrado escapar por los pelos. Boom boom. Varias corrientes más feroces de Sword Ki, así como hachas, lanzas, piezas de armadura e incluso cadáveres, comenzaron a volar hacia Wang Chong, pero logró esquivarlos a todos. Wang Chong había estado un poco en apuros la primera vez, pero esquivó el resto de los ataques con relativa facilidad.
¿De dónde vino este mocoso? Incluso la bestia con colmillos de espada, Xiao Siluo, quedó asombrada por esta vista. Wang Chong había esquivado esos ataques con demasiada facilidad para un experto en el reino marcial verdadero. Tenía que saberse que ni siquiera un experto en el reino marcial profundo habría podido moverse con tanta libertad. ¿Cuándo adquirió el ejército del protectorado de Anan un carácter tan formidable? ¿Por qué nunca apareció durante el largo asedio de Lyon City? Por un segundo, el enorme tigre blanco intercambió miradas con Feng Jiayi, ambos sintiendo la intensa intención asesina del otro. Cuando el ejército del protectorado de Anan perdió al formidable Zhang Jianqion, ni siquiera valía la pena mencionar a Xian Yuzongton y los oficiales que quedaron atrás. Pero cuando llegó la pareja de padre e hijo del clan Wang Yan y Wang Fu, Ciudad León de repente se volvió anormalmente difícil de tomar. Y ahora, había aparecido alguien aún más formidable. Aunque no sabían de dónde venía, definitivamente era un impedimento para la causa de Utsan y Meng Shizao. Todo había comenzado sin problemas, con una gran victoria de los Erai, pero ahora la batalla se había vuelto anormalmente difícil. En este momento, incluso Feng Jiayi sintió un mal presentimiento y ya no podía ver claramente cómo se desarrollaría la situación en el suroeste. HMPH, incluso si no podemos acabar con el ejército del protectorado de Anan hoy, tenemos que matar a este mocoso. De lo contrario, dado el talento estratégico que ha demostrado, definitivamente se convertirá en un gran problema para Meng Shizao. Los relámpagos brillaron en las oscuras nubes de tormenta, y nadie notó el brillo asesino que brillaba en los ojos del príncipe heredero de Meng Shizao. Estallido. Hubo un destello en el aire cuando una espada ki de color blanco lechoso explotó fuera del cuerpo de Feng Jiayi. Estallido. Feng Jiayi usó un muro de energía estelar para derribar al guardián Xitigarbha Bajra de Old Eagle. Luego utilizó una maravillosa técnica de movimiento para salir del cerco y cargar hacia Wang Chong. Zumbido. Un poderoso y omnipresente Sword Ki lo precedió, e innumerables partículas de metal comenzaron a acumularse, algunas de ellas incluso extraídas de las profundidades del subsuelo. Este polvo de metal se transformó en espadas voladoras que acompañaron a Feng Jiayi mientras volaba por el aire. El aura que exudaba Feng Jiayi parecía lista para tragarse el mundo. Era capaz incluso de hacer añicos una montaña, y mucho menos un cuerpo hecho de carne y hueso. Wang Chong estaba seguro de que si intentaba recibir este golpe de poder de Feng Jiayi, lo único que le esperaba era la muerte. Mocoso, no sé quién eres, pero acepta tu destino. La voz fría y orgullosa de Feng Jiayi sonaba como la voz de un fantasma en el oído de Wang Chong. El aire estaba cargado de tensión y hedor a muerte. Ja ja ja. Para sorpresa de Feng Jiayi. Wang Chong retrocedió 2 pasos y de repente se detuvo. Se quedó mirando al Feng Jiayi que cargaba sin intención de esquivarlo. Feng Jiayi, no es que no quiera aceptar mi destino, pero me temo que no tienes la capacidad de matarme. ¿Qué dijiste? Para alardear descaradamente ante las puertas de la muerte. Los ojos de Feng Jiayi eran como bloques de hielo. Los expertos en el reino marcial profundo poseían una velocidad increíble, y Wang Zongxi incluso había reconocido a Feng Jiayi como alguien que poseía el potencial de ser un gran general. Feng Jiayi solo tardó un momento en cubrir rápidamente la distancia entre él y Wang Chong. 3 zan. 2 zan. 1 zan. 2 pies. A esta distancia, Wang Chong podía ver claramente las corrientes de aire que fluían alrededor de la punta de la espada de Feng Jiayi. Incluso podía ver el reflejo de un rayo en la superficie de la armadura de Feng Jiayi y una mueca cada vez más amplia en los labios de Feng Jiayi a medida que se acercaba más y más. En el nivel de fuerza de Wang Chong, recibir este golpe sería una muerte segura, pero todo lo que Wang Chong hizo fue reír fríamente. Ja, Feng Jiayi, ¿no has olvidado algo? Wang Chong dio un paso atrás y hacia un lado. Retumbar. Hubo un destello de luz y antes de que Feng Jiayi pudiera reaccionar, una silueta negra se estrelló contra él. Wang Nian. Feng Jiayi bramó cuando fue arrojado bajo la lluvia y se estrelló contra el suelo, rompiendo un enorme hoyo en la cima. Feng Jiayi, ¿pensaste que tu artimaña de la cigarra arroja su caparazón podría funcionar conmigo? Una voz gélida y digna, teñida de un poco de rigidez, resonó en todo el mundo. Casi en el mismo momento, bom bom. La bestia Swordfanged Xiao Siluo también fue enviada a volar. Poderosas energías aparecieron repentinamente de la nada y cubrieron la cumbre. Xiao Siluo, incluso para ti, este método es demasiado descarado. Los oficiales y generales del ejército del protectorado de Anan comenzaron a aparecer alrededor de la cumbre, todos ellos corpulentos y rebosantes de energía mientras rodeaban a Xiao Siluo. Maldita sea, estos tipos realmente son un obstáculo.
Una luz feroz brilló en los ojos del tigre blanco. Presionando sus 4 patas contra el suelo, saltó, partiendo la tierra mientras volaba por los aires. Cubierto de lluvia y barro, se abalanzó sobre los soldados del protectorado de Annan. En unos momentos, los dos bandos se vieron envueltos en una feroz batalla. Al mismo tiempo, en la cumbre, el príncipe heredero de Meng Zhao estaba peleando con el padre de Wang Chong. Esta fue la primera vez que Wang Chong vio pelear a su padre. Su estilo era a la vez poco convencional y tiránico. No tenía tantas transformaciones ágiles, pero llevaba el aura del campo de batalla, de una energía devastadora que podía atravesar ejércitos. Y su vigorosa energía estelar pareció barrer la lluvia, agitando el barro del suelo con un impulso que parecía querer tragarse el mundo. Una espada pesada no tiene filo, la mayor habilidad en la sencillez. Padre ya ha alcanzado el estado de condensar lo complejo en lo simple. Cada uno de sus movimientos es simple pero complejo. A menos que uno sea mucho más poderoso que él, uno ni siquiera debería soñar con tener alguna ventaja sobre él en términos de técnicas, se dijo Wang Chong en voz baja. Su padre no tenía el potencial para ser un gran general. Ni su abuelo ni los ministros de la corte creyeron jamás que tuviera ese potencial. Pero como general militar, su padre era definitivamente uno de los mejores. Practicaba artes marciales de la misma manera que comandaba a sus tropas. Con cautela y meticulosidad, sin dejar a su oponente ningún lugar donde atacar. Feng Jiayi podría haber sido elogiado como futuro gran general, pero las debilidades de su edad y la falta de experiencia ahora quedaron claramente expuestas. No era más que un saco de boxeo frente a Wang Yan, incapaz de contraatacar. Incluso los hombres de metal y la tormenta de Sword Ki formada a partir del gen Metal Halo estaban al borde del colapso contra Wang Yan. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 535. Punto de inflexión. La primera victoria. Wang Yan, estas son solo las luchas de una bestia atrapada. El Gran Tan ya no es el Gran Tan del pasado. El suroeste ya es el mundo de Meng Zhao Yuchan. Hoy puedes luchar todo lo que quieras, pero cuando llegue el gran general, lo único que te espera es la muerte. La voz de Feng Jiayi resonó en los cielos. Incluso frente a los ataques combinados de expertos como Wang Yan y el Deagle, Feng Jiayi apenas pudo oponer resistencia. No hay necesidad de que el príncipe heredero pierda el aliento. Si el Gran Tan no es el Gran Tan del pasado, no es algo que el príncipe heredero de Meng Zhao pueda decidir. La voz de Wang Yan era fría, dura e indiferente. Incluso a alguien tan capaz como Feng Jiayi le resultó difícil usar palabras para crear fallas en la defensa de Wang Yan. HMPH, sigue siendo tan terco incluso cuando la muerte está cerca. Incluso si logras escapar del desastre de hoy, ¿y qué? Somos solo una escasa vanguardia, ni siquiera digna de mención en comparación con el ejército principal detrás de nosotros. Las tierras del suroeste son bastante planas y durante mucho tiempo ninguno de ustedes podrá ver altas montañas ni grandes ríos. Incluso si escapas por un momento, ¿podrás escapar para siempre? No creo que tus 2 piernas puedan correr más rápido que 4. La espada de Feng Jiayi se movía como un rayo y la tormenta de Sword Ki todavía aullaba a su alrededor. Aunque los efectos no fueron grandes, Feng Jiayi claramente no había renunciado a derrotar mentalmente al ejército del protectorado de Annan. Ya que tienes tanta confianza, ¿por qué nos perseguiste con tanta obstinación? ¿Cuándo empezó el príncipe heredero de Meng Zhao a luchar con la boca en lugar de con artes marciales? Wang Chong se burló fríamente a un lado. Zumbido. Las palabras de Wang Chong inmediatamente hicieron que la atmósfera en la montaña cambiara. Un par de ojos escalofriantes atravesaron las cortinas de lluvia y se fijaron en Wang Chong. En algún momento, Feng Jiayi se había quitado el disfraz, lo que le permitió a Wang Chong ver bien la verdadera apariencia de este renombrado príncipe heredero de Meng Zhao por primera vez. Este príncipe heredero tenía 27 o 28 años. Su rostro era extremadamente hermoso y su piel sorprendentemente blanca, incluso más que la de los nobles de la capital, y exudaba un aura principesca por cada poro de su cuerpo. Sin embargo, a diferencia de los príncipes de la casa imperial, Feng Jiayi estaba envuelto en un aire agresivo. Solo mirar la verdadera apariencia de Feng Jiayi, sin estar oculta por la armadura, haría que alguien se sintiera extremadamente incómodo y poco dispuesto a acercarse a él, y esto ni siquiera consideraba el resto de sus cualidades. Si el hijo es así, probablemente su padre sea muy parecido. Los 6 Zhao de Era y en el suroeste son definitivamente un gran problema para el Gran Tan. Al malcriar a un niño, la corte imperial terminó criando a un tigre. Wang Chong se dijo en voz baja.
Las señales de que el suroeste se rebelaría habían sido evidentes durante mucho tiempo, y aunque Wang Chong no entendía cómo leer rostros o sentir huesos, podía decir que Feng Jiayi no era una buena persona. Mocoso, no importa quién seas o dónde hayas aprendido el arte de la guerra, no podrás escapar vivo del suroeste. La voz helada de Feng Jiayi retumbó como truenos cuando anunció el destino de Wang Chong. Vaya. Sword Ki voló por el aire. Mientras hablaba, Feng Jiayi logró hacer una pequeña abertura mientras combinaba golpes con Wang Yan, a través de la cual envió varias corrientes de Sword Ki fuera de sus dedos hacia Wang Chong. Esto fue tan rápido que ni siquiera Wang Yan lo esperaba. Estaba claro que la intención asesina de Feng Jiayi hacia Wang Chong no estaba simplemente en sus palabras. Simplemente en términos de cuánto quería Feng Jiayi matarlos, Wang Chong ocupaba un lugar incluso más alto que su propio padre, Wang Yan. Ruido sordo. Para sorpresa de Feng Jiayi, todos sus golpes alcanzaron solo la tierra. Wang Chong había esquivado fácilmente estos golpes, sin siquiera usar el corte consecutivo de un solo carácter o los pasos fantasma. Usar Sword Ki frente a mí es realmente ridículo. Incluso el príncipe heredero de Meng Zhao no puede hacer nada con eso. Wang Chong sonrió interiormente. Con el nivel actual de fuerza de Wang Chong, en combate cuerpo a cuerpo, ni siquiera era rival para los dedos de Feng Jiayi. Pero si Feng Jiayi insistió en usar Sword Ki y la percepción, la experiencia de Wang Chong, para luchar contra él, bueno, para hablar con franqueza, mientras Feng Jiayi no luchara de cerca, Wang Chong realmente no pensaba mucho en él. En batallas que involucraban a decenas de miles de soldados, las artes marciales de una persona nunca habían sido críticas. No importa cuán poderosos fueran Feng Jiayi y Jiao Siluo, si pensaban que podían cambiar algo solo con su fuerza, entonces eran demasiado ingenuos. Mientras Feng Jiayi y Jiao Siluo jugaban a los héroes, Wang Chong jugaba un juego de estrategia y táctica. Los dos bandos no estaban al mismo nivel. Todos los generales, escuchen mi orden. Mantenga presionados a Feng Jiayi y Jiao Siluo. Viejo águila, ¿ha llegado ya nuestro ejército? Wang Chong se deslizó por el barro de la cumbre, retrocediendo unos 10 zan para hacer cierta distancia entre él y Feng Jiayi. Al mismo tiempo, levantó la ficha del rey Song en su mano derecha y habló con voz resonante. Mi señor, están aquí. La voz del viejo águila zumbó con una resonancia metálica. Al transformarse en el guardián Xitigarbha Bajra de 6 brazos, incluso su voz parecía haberse visto afectada. Auge. Kiil. Un trueno retumbó sobre sus cabezas y, al mismo tiempo, un aullido estremecedor se elevó desde abajo. Aunque habían tardado en llegar, las 10.000 tropas lideradas por los comandantes Xu Shiping y Xuan Dun aún habían llegado a tiempo. Aunque la lluvia desdibujó la vista desde la cumbre, se podía ver claramente aparecer una nueva fuerza detrás de los ejércitos tibetano y Meng Zhao. Cuidadoso. Cuidadoso. Es otro ejército Tang. Cuidado con la parte trasera, ah. No es el ejército del protectorado de Annan. ¿Por qué hay otro ejército? ¿No se suponía que el Gran Tan se había quedado sin soldados? Formad una línea defensiva y prestad atención a la retaguardia. Voces tibetanas aterrorizadas se mezclaron con el ruido metálico y los relinchos de los caballos en un estruendo que logró incluso ahogar la lluvia. Le tomó solo unos momentos al ejército liderado por Xu Shiping y Xuan Dun atacar al ejército tibetano. Aunque no había Wang Chong, Li Si y Old Eagle para ayudarlos a mantener la línea, Xu Shiping y Xuan Dun todavía eran oficiales veteranos que no podían dejar de aprovechar la oportunidad. Los tibetanos ya se enfrentaban a la presión masiva del ejército del protectorado de Annan, y con la llegada de otro ejército tan de 10.000 personas por detrás, instantáneamente cayeron en el caos. Felicitaciones al usuario por matar a 41.344 caballería tibetana. Felicitaciones al usuario por matar a 43.517 caballería tibetana. Felicitaciones al usuario por matar a 44.166 caballería tibetana. Una serie de mensajes cayeron en cascada por la mente de Wang Chong bajo un aguacero. Un solo enfrentamiento había causado instantáneamente 4.000 pérdidas a los tibetanos, y la situación seguía empeorando. En el arte de la guerra, ser atacado tanto por delante como por detrás era uno de los mayores temores de un ejército. Los tibetanos estaban ahora en completa derrota. La batalla estaba resuelta, y ni siquiera Feng Jiayi y Jiao Siluo en su forma más poderosa serían capaces de alterar el resultado. Maldita sea, maldita sea. Feng Jiayi escuchó los gritos detrás, sus ojos se pusieron rojos de locura. Esta persecución bajo la lluvia no solo involucró a la vanguardia del ejército tibetano, sino también a varios miles de sus soldados personales.
Aquellos que habían seguido esta lluvia torrencial eran toda la élite de Meng Zhao. Ninguno de ellos había sido fácil de entrenar, pero aún así, Feng Jiayi aún podía escuchar sus gritos. Este mocoso, tengo que matarlo. Feng Jiayi apretó los dientes con tanta fuerza que parecía decidido a convertirlos en polvo. La derrota de su bando ya estaba resuelta y Wang Yan y los otros generales del ejército del protectorado de Anan ya habían llegado. Ni siquiera matar a Wang Chong y cortar la pancarta podría cambiar nada. Jiao Siluo, vámonos. Rápidamente. El gran general y las élites de Meng Zhao todavía están detrás de nosotros. No podrán escapar. Feng Jiayi de repente se dio la vuelta y gritó, pero sorprendentemente estaba hablando en tibetano. Como príncipe heredero de Meng Zhao, Feng Jiayi no solo era un guerrero consumado. Cuando entró en la capital del Gran Tan para convertirse en rehén, ya había aprendido bastantes idiomas extranjeros. No solo había aprendido tibetano, turco, goguryeon y los diversos idiomas de las regiones occidentales, sino que también había aprendido el idioma del califato abasí y el charabs espasinu. Feng Jiayi era competente en todo lo que intentaba, un verdadero genio tanto de la pluma como de la espada. El tigre blanco abrió la boca y respondió en tibetano. No te apresures. Espera a que mate a este mocoso primero. Jiao Siluo tenía una fuerza ilimitada, cargando de izquierda a derecha mientras miraba a Wang Chong en la cima. La cordillera estaba actualmente cubierta de cadáveres de tibetanos y sus córceles de las tierras altas, y todo se debía a ese mocoso en la cima. Las muertes eran inevitables en el campo de batalla, y Jiao Siluo nunca fue alguien que se pusiera sentimental. Ni siquiera sentiría mucho si todos sus subordinados murieran. Pero Jiao Siluo tenía un profundo deseo de victoria, y este mocoso en la cumbre ahora se había convertido en un obstáculo para los tibetanos, por lo que Jiao Siluo quería matarlo. Debería haberlo matado desde el principio. Realmente lo subestimé demasiado. Jiao Siluo gritó mentalmente con furia. Subsitigarba Uite Tijeralo se originó en el templo sagrado de la gran montaña nevada. Fue una de las artes marciales supremas que aumentó enormemente su poder. Como resultado, en realidad estaba mucho menos presionado que Feng Jiayi. Aunque el ejército del protectorado de Anan tenía muchos expertos, siempre que estuviera dispuesto a pagar un precio, todavía era capaz de matar al mocoso. Jiao Siluo, no actúes según las emociones. El gran general llegará pronto y este es un terreno llano, por lo que no tienen a dónde huir. Tendremos muchas oportunidades de matarlos. Mientras podamos resistir y reunirnos con el ejército principal, sus muertes están aseguradas. Feng Jiayi era una persona perspicaz, por lo que sabía lo que estaba pensando Jiao Siluo e inmediatamente lo instó a pensar de otra manera. Jiao Siluo era el típico general feroz, su mente solo estaba en la batalla y poco se preocupaba por cualquier otra cosa. Pero aunque a él no le importaban las muertes de la caballería tibetana, a Feng Jiayi sí. La alianza entre Meng Zhao y Yu Chan tendría otros lugares para mostrar su poder en el futuro. Las ambiciones de Feng Jiayi no se limitaban a la esquina suroeste del Gran Tan. No los dejéis escapar. Manténlos presionados. Maestro arquero cuadrado, escuche mi orden. Adelante y a la izquierda, 3800 pasos, fuego como uno. Informe a la caballería que haga todo lo posible para atravesar las filas tibetanas. Aunque Wang Chong nunca había participado en la feroz batalla que tuvo lugar ante él, emitió orden tras orden fatal. El superior general rompió los planes del enemigo y la victoria en una batalla era mucho más importante que la victoria sobre una persona individual. Felicitaciones al usuario por matar a 45.744 caballería tibetana. Felicitaciones al usuario por matar a 47.915 caballería tibetana. Felicitaciones al usuario por matar a 48.416 caballería tibetana. Una serie de mensajes resonaron en la mente de Wang Chong. De los casi 80.000 jinetes tibetanos, las fuerzas de Wang Chong habían matado a casi 50.000. Los relinchos de los córceles de las tierras altas y los gritos de los humanos se podían escuchar por todo el campo de batalla. Con enemigos tanto en el frente como en la retaguardia, no había más espacio para que la caballería cargara. En este momento, los tibetanos eran simplemente infantería. Y a lo que se enfrentaban era la fuerza de infantería más organizada, disciplinada, coordinada y poderosa del mundo. La infantería del Gran Tan. El resultado de esta competencia entre infantería e infantería era fácilmente imaginable. Hemos perdido. Hay demasiados soldados Tan. Imposible, claramente teníamos más soldados, entonces, ¿cómo llegó a ser así? Retirada, retirada.
No podemos ganar, ¿por qué hay tantos soldados tan? Encuentre rápidamente al gran general. Hemos perdido demasiados soldados. Ahora solo el gran general puede ocuparse de ellos. La batalla se extendió desde la base de las montañas hasta la cima, y la moral de los tibetanos había llegado a un punto absolutamente bajo. Ninguno de ellos había esperado que esta batalla terminara así. Claramente habían venido con más soldados que el ejército del protectorado de Annan, pero al final, sintieron que los soldados Tan los superaban en número. Era como tener un cuerpo lleno de fuerza pero no tener forma de usarla. Zumbido. Al ver que la situación era peligrosa, Feng Jiai de repente sacó una pastilla del tamaño de un pulgar de su pecho y se la tragó. Su fuerza aumentó instantáneamente, empujó a Wang Yan con su espada y retrocedió por donde había venido. Dejen de pelear y váyanse. Si nos quedamos aquí, nuestras fuerzas serán completamente aniquiladas. Feng Jiai envió varias corrientes fuertes de Sword Ki y luego presionó su mano derecha contra el suelo, convocando a 9 más de esos intrépidos hombres de metal. Después de protegerse de los soldados Tan, tiró de Jiao Siluo, que había recuperado su forma humana, y saltó lejos. Bum bum. Con estos dos feroces generales haciendo todo lo posible para escapar, fue imposible para los soldados Tan detenerlos. Solo les tomó unos momentos a la pareja abrir una brecha y liderar a su ejército montaña abajo. Después de ellos. La expresión de Wang Chong parpadeó. Volviendo a clavar el estandarte en el suelo, saltó sobre la sombra de pezuña blanca y comenzó a bajar por la cima persiguiéndolo. Wang Chong nunca había participado en esta batalla, ni siquiera cuando Feng Jiai alcanzó la cumbre. Ahora, sin embargo, había decidido inmediatamente atacar y entrar al campo de batalla. Joven maestro Chong, cuidado, un enemigo desesperado es peligroso. En el ejército, Chen Shuzun gritó apresuradamente, preocupado por la seguridad de Wang Chong. El general adecuado sabe cuándo perseguir al enemigo que huye. Tío Chen, todos los oficiales, escuchen mi orden. Persigue al enemigo. No los dejes escapar. Wang Chong emitió la orden mientras perseguía a los tibetanos. La moral tibetana estaba quebrantada, sus comandantes habían huido y su ejército estaba en completo desorden. Esta fue la mejor oportunidad para ampliar sus logros en esta batalla. Los tibetanos no les volverían a dar esta oportunidad la próxima vez que se encontraran en el campo de batalla. En la cima, Wang Yan examinó el campo de batalla con una mirada profunda e imponente. Murmuró para sí mismo durante unos momentos antes de dar inmediatamente exactamente la misma orden que Wang Chong. Después de ellos. Esta vez los generales no dudaron. El ejército del protectorado de Annan se reagrupó y sus gritos de muerte sacudieron los cielos mientras seguían al ejército tibetano que huía como una avalancha. Kiil. Los gritos estremecedores resonaron por todos lados. Por primera vez en esta calamidad del suroeste, finalmente lograron la victoria. Capítulo 536. Argumento. La ficha de Zamchou Jianqion. Después de ellos. El ejército Tan persiguió de cerca a los tibetanos que huían. Solo después de perseguirlos durante unos 10 li y matar a varios miles de tibetanos más, el ejército Tan finalmente abandonó la persecución. La visión era limitada en este aguacero y los tibetanos corrían con todas sus fuerzas, por lo que ni siquiera Wang Chong pudo eliminarlos por completo. Pero los resultados de esta batalla superaron por completo las expectativas de todos. 40.000 soldados del ejército del protectorado de Annan habían luchado contra una fuerza de 70.000 formada principalmente por caballería tibetana, pero por el precio de solo 5 a 6.000 soldados, habían eliminado a más de 50.000 jinetes. Esta proporción de 10 a 1 en bajas era algo que nadie esperaba ver. La moral del ejército del protectorado de Annan era alta y todos estaban ansiosos por luchar. Joven maestro, ¿qué debemos hacer a continuación? En un lugar a 10 li de la cordillera, los generales se detuvieron y comenzaron a mirar a través de la lluvia torrencial a Wang Chong, con respeto en sus ojos. Wang Chong no era noble ni funcionario, ni soldado del ejército del protectorado de Annan. Que una persona así tomara el mando de un ejército era impensable. Después de todo, Wang Chong era probablemente la persona más joven de todo el ejército, y muchos de los generales incluso tenían la edad suficiente para ser su padre. Y esto sin siquiera considerar el hecho de que alrededor del 90% del núcleo de oficiales del ejército del protectorado de Annan nunca lo habían visto antes. Pero ahora nadie discutiría su mando. Estos oficiales habían estado luchando contra Feng Jiai y Jiao Siluo durante bastante tiempo y siempre habían estado del lado perdedor. Las cosas solo empezaron a cambiar cuando este joven ascendió a la cima y tomó las riendas del ejército.
Se podría decir que sin este joven, muchas de las personas presentes habrían muerto en esa montaña detrás de ellos. El heroísmo no tenía en cuenta los antecedentes de uno. Por ahora, nadie prestó atención a la edad de Wang Chong o a su falta de rango o título. Este joven poseía un talento para el mando que superaba con creces a cualquier otra persona presente. Si hubiera una persona que pudiera sacarlos a todos de su situación actual, tendría que ser este joven. Esta cualidad era mucho más importante que el hecho de que era el hijo menor de Wang Yan o que llevaba la ficha del rey Song. Este fue el consenso compartido por todos los soldados del ejército del protectorado de Anan presentes. No necesitamos preocuparnos por Xiao Siluo y Feng Jiai por el momento. La tarea urgente debería ser encontrar al señor Xian Yuzongton y unirse a él lo más rápido posible, dijo firmemente Wang Chong. Había llegado a esta conclusión hace algún tiempo. Los soldados del ejército del protectorado de Anan liderados por su padre y su hermano mayor eran solo 40.000, solo una parte de los 80.000 iniciales. Si no encontraban a Xian Yuzongton lo más rápido posible y se combinaban con el ejército que él comandaba, estarían condenados si se topaban con Wosuwikan. Pero ni siquiera sabemos dónde están. En este punto, Chen Shusun se acercó desde atrás, con expresión solemne. Cuando la lluvia bañó su armadura, esta quedó con un tinte gris verdoso. Además, nuestro objetivo inicial era escapar e irnos, haciendo todo lo posible para preservar la vida de todos. Si damos la vuelta, estaremos asumiendo un gran riesgo. Sin la protección de esta cadena montañosa, estaremos en desventaja geográfica y los tibetanos simplemente nos atropellarán por las llanuras. Además, Wosuwikan y el grueso del ejército tibetano se apresuran hacia esta zona. Si volvemos a buscar al señor Xianyu, la demora podría significar que nos topemos con el ejército tibetano, y no creo que ninguno de nosotros pueda salir vivo de allí. Y todo el ejército será aniquilado con nosotros. Esto ya no es Lion City. Desde el momento en que dejamos Lion City, dejamos de tener muros o barreras naturales en las que confiar. Estas palabras instantáneamente hicieron que los otros generales pensaran profundamente. Otro oficial del ejército del protectorado de Anan expresó su acuerdo. Así es, desde el momento en que dejamos Lion City, ya no teníamos forma de regresar. Dado que Feng Jiai ya nos encontró, Wosuwikan y Heluofen probablemente ya sepan dónde estamos y sus ejércitos probablemente se dirigen hacia nosotros en este momento. Cada momento que nos quedamos aquí aumenta el peligro en el que nos encontramos. El ejército del protectorado de Anan definitivamente no puede ser enterrado aquí. Si el ejército es aniquilado, el protectorado de Anan existirá solo de nombre. Otro oficial estuvo de acuerdo. Otro comandante avanzó a caballo y dijo, en verdad, antes de intentar la fuga, todos ya lo entendían. El ejército combinado de Meng Sezao y Yuchan está arrasando con todo lo que tiene ante sí, y no es algo que ninguno de nosotros pueda detener. Es una ilusión esperar que todos puedan retirarse. Hay algunas personas que simplemente no podrán escapar, todo depende de la propia suerte. Así es para nosotros y para todos los demás. Estoy seguro de que Lord Xianyu también comprende este principio. Cada uno tendrá que depender de sí mismo para ver si puede escapar. Lo que siguió fue un largo silencio. El único sonido era el de las gotas de lluvia golpeando contra la armadura. Wang Chong no dijo nada, pero mientras su mirada recorría a los generales del suroeste que lo rodeaban, su ceño se frunció lentamente. No pensé que Xian Yuzongton perdería la confianza del ejército del protectorado de Anan tan rápidamente, se dijo Wang Chong en voz baja. Cuando Zamchou Jianqion entró en la capital, Xian Yuzongton fue ascendido apresuradamente. Tal vez hubiera estado bien si tuviera algún mérito para compensar sus derrotas, pero después de la derrota en el suroeste y la pérdida de más de 100.000 élites en las llanuras de Erai, probablemente haya muchas personas descontentas con él. Simplemente no lo dicen ahora, eso es todo. Nunca había entendido claramente lo que había sucedido con la movilización del ejército del protectorado de Anan, pero ahora que lo pensaba, probablemente había habido muchas voces insatisfechas en el ejército, y tal vez bastantes que se oponían a la elección de Zamchou Jianqion para el ascenso. La pérdida en Erai había causado que Xian Yuzongton perdiera por completo los corazones de sus soldados. Mucha gente se estaba oponiendo a la decisión de Wang Chong ahora solo porque querían expresar su descontento. El ejército ni siquiera ha salido de una situación desesperada y los oficiales del ejército del protectorado de Anan ya están discutiendo entre sí. Esto definitivamente no es algo bueno. Wang Chong suspiró mentalmente. Finalmente entendió por qué una parte del ejército del protectorado de Anan había seguido a su hermano mayor y a su padre, mientras que otra parte había seguido a Xian Yuzongton.
Hablando objetivamente, Xianyu definitivamente tenía una gran responsabilidad por la derrota en las llanuras de Erai, pero también había que admitir francamente que esto se debía a que Xianyu no tenía la capacidad de ser un protector general. Y esto fue el resultado del egoísmo de Zhangzhou Jianqion. Pero si dejamos esto de lado, Xianyu era en realidad un comandante bastante decente. Durante este trastorno, nunca había pensado en unirse al enemigo. Este era el resultado final que se podía esperar cuando alguien incapaz era ascendido a un puesto alto. Por lo tanto, Wang Chong en realidad no tenía tan mala impresión de él. Zumbido. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, Wang Chong rápidamente tomó una decisión. Su mano derecha se metió en su pecho, en un lugar muy cercano a su pecho, y extrajo un objeto. No era la señal deslumbrante del Rey Song, sino un objeto de tono negro. Ah. Esta es, la muestra del protector general. Al principio, los oficiales habían visto las acciones de Wang Chong con confusión, pero cuando comenzaron a distinguir claramente la ficha de cabeza de tigre negra que Wang Chong empuñaba en el aire, todos sintieron un escalofrío en sus cuerpos y se inclinaron apresuradamente. Los oficiales que más habían protestado incluso desmontaron de sus caballos asustados y se arrodillaron. No pensé que el joven maestro tendría la ficha del señor protector general. ¿Tiene milord alguna orden que quisiera transmitir? Todos los oficiales tenían la cabeza gacha y sus voces teñidas de respeto, pánico e inquietud. Este efecto no era algo que Wang Chong pudiera producir usando la ficha del Rey Song. Zhangzhou Jianqion había sido protector general del suroeste durante varias décadas, gobernando con mano de hierro y obteniendo el título de Tigre del Imperio. Cuando montó guardia, Meng Zhao y Yu Zhan permanecieron aprensivos, sin atreverse a actuar precipitadamente. Heluofen y Dalun Ruozan habían esperado a que Zhangzhou Jianqion se mudara a la capital antes de comenzar la guerra. Uno podría imaginarse fácilmente la reputación de Zhangzhou Jianqion en el suroeste. Zhangzhou Jianqion había hecho del suroeste su territorio, un hecho evidente en la escena que tuvo lugar ante Wang Chong. Aunque llevaba meses siendo ministro de guerra, los oficiales del suroeste todavía se referían respetuosamente a él como protector general y no como ministro. Parece que solicitar la ficha privada de Zhangzhou Jianqion antes de irse fue la decisión correcta. Wang Chong suspiró mentalmente mientras miraba. Xianyu ya había perdido la confianza de sus tropas y los rencores que guardaban eran demasiado profundos. En otras palabras, el suroeste se encontraba en realidad en un estado sin líderes. Ni siquiera la ficha del Rey Song pudo hacer nada al respecto. Pero la ficha de Zhangzhou Jianqion, este era actualmente el único método para apaciguar todos los conflictos actuales y hacer que todos los oficiales del suroeste escucharan sus órdenes. Ver la ficha es lo mismo que ver a la persona. Supongo que Lord Zhangzhou les ha dicho esto a todos, dijo Wang Chong con calma, sin darse cuenta de que una leve aura coercitiva se elevaba lentamente de su cuerpo. Antes de partir hacia el suroeste, hablé del asunto con Lord Zhangzhou. Milord dijo que una vez que llegue aquí, todos los asuntos del suroeste estarán bajo mi autoridad y que yo me ocuparé de los asuntos en su lugar. Por lo tanto, cualquiera que se atreva a desafiar mis órdenes será ejecutado. Todo se llevará a cabo con su plena autoridad. ¿Lo entiendes? La voz de Wang Chong era serena y severa. En este momento, no había nada del infantilismo de la juventud. Ni siquiera los oficiales veteranos del ejército podían compararse con él en este momento. ¿Sí? Dado que el joven maestro tiene la ficha del señor protector general, naturalmente seguiremos resueltamente las órdenes del joven maestro. Estaremos a su entera disposición. Los oficiales bajaron la cabeza y ninguno de ellos se atrevió a respirar demasiado fuerte. Joven maestro. Por su parte, Chen Shusun observaba asombrado, toda su persona estupefacta. La ficha del Rey Song, la ficha de Zhangzhou Jianqion. Estos dos símbolos de autoridad extremadamente importantes no eran algo que la gente común pudiera siquiera soñar con tener, pero Wang Chong los tenía a ambos. Chen Shusun siempre había creído que Wang Chong se había escapado solo hacia el suroeste. Ahora, sin embargo, ni siquiera él entendía lo que realmente estaba pasando. El maestro más joven del clan parecía esconder más secretos de los que había imaginado. No es necesario que sigas mi entera disposición, pero hay una cosa que debo dejar clara. La geografía del suroeste es relativamente plana, con pocas montañas y muchas colinas. ¿Alguno de ustedes cree que realmente podemos correr más rápido que la caballería tibetana? Desde el principio, escapar del suroeste y retirarse con seguridad era imposible. No nos queda otra opción que luchar. Y si queremos sobrevivir a esta guerra, la única manera es que todos permanezcamos unidos.
Si nos unimos, podemos aumentar nuestras posibilidades de supervivencia, pero si seguimos nuestro propio camino, el ejército combinado de Meng Se Zhao Yuchan podrá enfrentarnos individualmente, y ninguno de nosotros saldrá vivo. Capítulo 537. Xian Yuzongton en peligro. La voz de Wang Chong pareció despertar a los oficiales. El estado de ánimo instantáneamente se volvió más opresivo. Era simplemente imposible escapar desde el suroeste. Todos los oficiales aquí lo habían entendido vagamente desde hacía algún tiempo, pero ninguno de ellos lo había dicho directamente. Todos ellos se habían aferrado a esa fina brizna de esperanza hasta que Wang Chong había destruido sus ilusiones. Uno podría imaginar fácilmente la sombría realidad que estas personas ahora tuvieron que aceptar. No se puede hacer nada más. Al poner fin temprano a sus ilusiones, todos podrán unirse más rápidamente. De lo contrario, si todavía estuvieran soñando con la supervivencia, todos podrían terminar muertos, se dijo Wang Chong en voz baja. El ejército acababa de obtener una gran victoria, reviviendo su moral, por lo que Wang Chong no debería haber hecho algo como esto. Pero los conflictos internos en el ejército del protectorado de Anan habían hecho que esta campaña fuera muy peligrosa. Solo destruyendo sus esperanzas poco realistas podría Wang Chong suprimir estos conflictos bajo la superficie y unificar el ejército. Y solo así podría ser eficaz el ejército del protectorado de Anan. Alguien tenía que hacer esto. Como nadie más había estado dispuesto, Wang Chong tuvo que hacerlo. Pero incluso si nos quedamos, con la mentalidad de que la muerte es preferible al deshonor, todavía no seremos rival para el ejército combinado Meng Seuchan. Tienen demasiada gente. 100.000 soldados luchando contra más de 500.000, una gran parte de ellos caballería de élite. Seremos aplastados, dijo uno de los comandantes con expresión sombría. Si no lo intentas, ¿cómo puedes saberlo? Además, nuestro objetivo no es derrotarlos por completo, sino retrasarlos hasta que lleguen refuerzos de la corte imperial. Derrotarlos y defenderse de sus ataques son dos conceptos completamente diferentes, dijo Wang Chong con severidad, con los ojos brillantes. Además, ¿has olvidado cuál es la misión del ejército del protectorado de Anan? Si escapamos, ¿qué pasará con los civiles del suroeste? La única razón por la que no se ha producido ninguna calamidad en el suroeste hasta el momento es porque estamos manteniendo bajo control al ejército Meng Seuchan. Si no tratan con nosotros, Heluofen y Wosuikan no se sentirán lo suficientemente seguros como para atacar otros lugares. Si nos retiramos, ¿qué pensarán de nosotros los civiles del suroeste? ¿Qué pensará la corte imperial de nosotros? ¿De verdad creen todos ustedes que preservar la fuerza principal del ejército del protectorado de Anan les permitirá proteger el protectorado de Anan? ¿Puede un ejército de protectorado que no puede proteger la frontera suroeste seguir siendo considerado un ejército de protectorado? ¿Tiene todavía un significado para su existencia? Además, si no me equivoco, algunos de ustedes deberían ser residentes del suroeste, ¿no? Las palabras de Wang Chong inmediatamente sofocaron los corazones de los oficiales. ¿Puede un ejército de protectorado que no puede proteger la frontera suroeste seguir siendo considerado un ejército de protectorado? Nadie les había hecho nunca esta pregunta, ni ninguno de ellos la había considerado jamás. Pero en este momento, incluso los más confusos sabían que Wang Chong tenía razón. Un ejército del protectorado de Anan que no pudiera proteger la frontera suroeste no tenía necesidad de existir, incluso si lograra sobrevivir. Además, si realmente ofrecieran a casi 1 millón de civiles del suroeste para ser pisoteados por el ejército Meng Seuchan, entonces el ejército del protectorado de Anan sería ridiculizado y despreciado por el mundo entero. ¡Qué vergüenza! En un instante, todos los oficiales del ejército del protectorado de Anan comenzaron a sudar frío. El recordatorio del joven maestro es correcto. No pensábamos con claridad. Dado el estado de esta guerra, no hay ningún lugar al que retirarse. Si el enemigo no muere, seremos nosotros. Todos los oficiales estaban extraordinariamente agradecidos. El Gran Tan era famoso por su celebración del estilo de vida marcial. Como soldados, cada uno tenía su orgullo. Este fue particularmente el caso de los soldados del ejército del protectorado de Anan, cuyo nombre se había elevado en el suroeste a través de sus muchos años de intimidar a Meng Se Zhao Yuchan. Si realmente terminaron siendo maldecidos por el mundo, bien podrían haber muerto. Pero incluso si estamos dispuestos a quedarnos, ¿cómo abordamos el problema de las provisiones? Los firmes muros de Ciudad León fueron originalmente la mejor fortificación en las llanuras de Erai, y nunca hubiéramos elegido escapar si todavía tuviéramos provisiones. La cantidad de forraje y raciones consumidas por decenas de miles de soldados no es pequeña.
¿Cómo solucionamos este problema? El emperador no utiliza soldados hambrientos. Sin provisiones suficientes, los tibetanos ni siquiera necesitarán luchar contra nosotros, simplemente rodearnos. Si terminamos muriendo así, ¿no habremos sacrificado nuestras vidas en vano? Dijo un comandante barbudo y de rostro moreno, con una expresión grave en su rostro. Aunque no quiso decirlo, las provisiones eran realmente el mayor problema del ejército del protectorado de Annan. Las provisiones en Lyon City se habían consumido por completo, y si no se ocupaban de este problema ahora, su reñida victoria sería completamente en vano. Ja, no hay necesidad de que te preocupes por este problema. Tengo una manera de encargarme de eso. Wang Chong se rió de esta pregunta. Antes de poder movilizar las tropas y los caballos, es necesario preparar las raciones y el forraje. Si Wang Chong ni siquiera hubiera hecho esta tarea, nunca habría venido al suroeste. Los oficiales se miraron sorprendidos, incluso Chen Shuzun parecía asombrado. Estaba claro que él tampoco sabía nada sobre los arreglos de Wang Chong. Dado que este es el caso, y dado que el joven maestro tiene la ficha del Lord Protector General, naturalmente obedeceremos las órdenes de mi Lord, dijeron los oficiales del suroeste con expresiones serviles. Wang Chong tenía la ficha de Zhangzhou Jianqion, lo que significaba que representaba a Zhangzhou Jianqion, por lo que, naturalmente, no había nadie que se opusiera a él. Solo estaban preocupados por las provisiones, pero como eso ya se había solucionado, todo lo demás estaba bien. Galope. Mientras hablaban, el fuerte golpe de los cascos de los caballos y un aura poderosa se acercaron rápidamente a ellos. Wang Yan montaba un enorme semental negro, su capa ondeaba al viento y una expresión severa en su rostro. Aunque llovía a cántaros, no podía llegar agua a 3 zan de él. Milord. Al ver a Wang Yan, todos revelaron expresiones respetuosas. Padre. El corazón de Wang Chong tembló mientras apresuradamente bajaba la cabeza. Aunque ya no era el inútil del pasado, y aunque también había hecho contribuciones increíbles en el campo de batalla, Wang Chong todavía tenía miedo instintivo de su padre. Tu actuación esta vez fue bastante buena. Cuando la mirada de Wang Yan pasó por encima de Wang Chong, asintió levemente y hizo un raro comentario de elogio. Padre. La mente de Wang Chong tembló. Aunque había sido una sola frase indiferente, Wang Chong sabía cuánto reconocimiento contenía. Esto no fue una nimiedad menor como comer obedientemente en la mesa familiar, ni fue una pelea con Yao Feng en Bascane Pavilion. El arte de la guerra es de vital importancia para el Estado, una cuestión de vida o muerte, el camino hacia la seguridad o la ruina. Es una cuestión que no se puede descuidar uno. La guerra nunca había sido un lugar donde uno pudiera jugar o bromear. Por lo tanto, el campo de batalla masivo, cruel y espantoso siempre había estado prohibido a los descendientes del clan Wang. Esta era una regla que el abuelo, el tío abuelo y el padre de Wang Chong aplicaron con dureza. Incluso alguien tan talentoso como su hermano mayor Wang Fu había sido duramente reprendido por su padre la primera vez que entró al campo de batalla. Para Wang Yan decir bastante bien fue una expresión de reconocimiento masivo de las habilidades de Wang Chong. Era obvio que a su padre ya no le importaba huir hacia el suroeste e interferir en esta guerra. Escuché toda tu conversación hace un momento. Wang Yan no sabía lo que estaba pensando Wang Chong, y su mirada se posó en Wang Chong por solo unos momentos antes de dirigirse a los oficiales del suroeste. Milord. Los oficiales mostraron expresiones extremadamente respetuosas mientras se preparaban para escuchar las palabras de Wang Yan. En este campo de batalla, la persona que ocupaba el segundo lugar después de Xian Yuzongtong era el padre de Wang Chong, Wang Yan. Y a diferencia de Xian Yuzongtong, Wang Yan, aunque provenía del clan Wang, había subido la escalera confiando únicamente en su propia fuerza. Todo el mundo lo sabía. Además, la pareja de padre e hijo del clan Wang se había colocado en esta situación de riesgo para salvar al ejército del protectorado de Annan. Por esta razón, el núcleo de oficiales del suroeste consideraba al clan Wang con el mayor respeto y estaba dispuesto a recibir sus órdenes en el campo de batalla. Había una cosa en la que Chonger tenía razón. El señor Xianyu debe ser salvado. Y también tenemos que salvar al resto del ejército del protectorado de Annan. Haz lo que él dijo. El tono de Wang Yan fue conciso y decisivo, y sus palabras parecieron resolver este debate. Sí, señor. Los oficiales gruñeron de acuerdo. Después de unos momentos de silencio, uno de los oficiales del protectorado de Annan de repente dijo vacilante. Pero milord, el cielo está oscuro y la lluvia no tiene límites. No es posible saber dónde está el señor Xianyu ahora mismo. Jaja, no hay necesidad de que te preocupes por eso. Con una carcajada, Wang Chong desmontó de repente.
Es posible que los demás no sepan dónde estaban Xian Yuzongton y sus tropas, pero ¿cómo podría él no saberlo? Vieja águila. Cree. Siguiendo la orden de Wang Chong, una enorme águila despegó del hombro de Old Eagle. Bajo las miradas atónitas de los oficiales, trazó un arco en el aire y comenzó a volar hacia el sureste. Al mismo tiempo, en otro lugar dentro del aguacero masivo, el ejército liderado por Xian Yuzongton estaba en gran peligro. Bong bong bong. Los tambores de guerra resonaron a un ritmo rápido. En una cadena montañosa de color negro verdoso, innumerables soldados del ejército del protectorado de Annan libraban un feroz combate con la caballería tibetana. A diferencia de las fuerzas de Feng Jiai y Jiao Siluo, esta caballería tibetana estaba participando en una ofensiva ordenada, chocando en oleadas interminables contra los soldados Tang. La presión que se estaba ejerciendo sobre el ejército del protectorado de Annan en ese momento era inimaginable. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. En la cima de una montaña, los ojos de Xian Yuzongton, de barba negra, estaban inyectados en sangre mientras su puño golpeaba continuamente sus rodillas. Tenía la mayor responsabilidad por el estado actual de la guerra del suroeste. La única razón por la que no se había suicidado para expiar sus crímenes fue que el ejército del protectorado de Annan no había sido completamente aniquilado. Aunque probablemente esto no estaba muy lejos. ¿Por qué resultó así? Wosuikan, Helwofen, os habéis vuelto demasiado atrevidos. Incluso si yo, Xian Yuzongton, no soy rival para ti, tendrás que pagar un precio algún día. La mente de Xian Yuzongton estaba alborotada, su corazón lleno de furia y odio. El que quedó más estupefacto ante esta guerra fue él. Había pasado muchos años en el ejército del protectorado de Annan y nunca había habido ningún problema con Meng Zhao Wuchan. Pero el repentino ataque y la destrucción de una ciudad por parte de Helwofen habían hecho que esa paz ganada con tanto esfuerzo se hiciera añicos. Cuando recibió la noticia por primera vez, a Xian Yuzongton le resultó difícil de creer, pensó que había algún error en el mensaje. Pero las ruinas de la ciudad no estaban, ni los cadáveres que cubrían el suelo. Xian Yuzongton había tratado esta guerra como un castigo y había creído que su oponente era solo Meng Zhao. Por lo tanto, uno podría fácilmente imaginar la conmoción de Xian Yuzongton cuando Dalun Ruozan y Wosuikan llegaron al frente de un ejército tibetano. Nunca hubiera esperado que Meng Zhao y Yuchan se volvieran tan audaces. Zhangzhou Jianqion apenas había salido del suroeste y entrado en la capital, y ya estaban comenzando una guerra total. Xian Yuzongton, ríndete. Simplemente no eres rival para nosotros. Bajo la lluvia torrencial, una voz se elevó repentinamente desde la base de la montaña. Aunque hablaba en el idioma de las llanuras centrales, sonaba extremadamente frío y duro. ¡Mierda! Xian Yuzongton se puso de pie de repente, con los ojos bien abiertos por la rabia. Wosuikan, no actúes demasiado orgulloso. El ejército del protectorado de Annan nunca se inclinará ante nadie, ni en Lyon City ni ahora. Si quieres derrotarnos, hazlo con tu propia habilidad. Su voz retumbante era como un trueno, extendiéndose desde la cima y rodando por la tierra. Incluso la cortina de lluvia se onduló ante la rabia en la voz de Xian Yuzongton. Como desees. En un lugar lejos de la cumbre, Wosuikan estaba de pie con su armadura negra y roja, su expresión fría, su apariencia como una espada apuntando al cielo. Ataque. Los lúgubres cuernos resonaron sobre la vasta tierra. Capítulo 538. Asediando al enemigo para derrotar a los refuerzos 1. La resolución de Wang Chong. TN. Asediar al enemigo para derrotar a los refuerzos era una estrategia militar que formaba parte de la guerra móvil. Implicaba asediar al enemigo para obligar a las fuerzas enemigas de otros lugares a acudir en ayuda de las fuerzas asediadas. El objetivo de la estrategia no es tomar la ciudad sino destruir los refuerzos enemigos. Aleteo. La lluvia ilimitada cubrió la tierra y se filtró en la visión. Aunque ya se había preparado, Wang Chong todavía tenía que admitir que las cosas se habían desarrollado más allá de sus expectativas. Informes, se han descubierto huellas tibetanas más adelante, una fuerza de al menos 100.000. Informe, han descubierto al señor Xian Yu. El resto del ejército del protectorado de Annan ha sido rodeado. Informe que el ejército está dirigido por el gran general tibetano, Wosuikan. Explorador tras explorador llegaron a caballo, entregando informes que ninguno de los oficiales quería escuchar. Pero las bendiciones no llegaron de dos en dos y el desastre nunca llegó solo. La situación a la que se enfrentaban estaba lejos de ser solo esta. Reportando. Se han descubierto Feng Jiai y Jiao Siluo al suroeste.
Sus fuerzas están en una formación doble y están convergiendo rápidamente en este lugar. Unos segundos más tarde, otro explorador del ejército del protectorado de Annan presentó este informe. El repiqueteo de la lluvia contra las armaduras de los soldados se podía escuchar fuerte y claro mientras el ejército se quedaba en silencio, con un ambiente pesado y opresivo. Wosuikan era un nombre que ninguno de ellos quería escuchar, y aunque su ejército se había movido rápidamente, la escena que menos querían ver aún había sucedido. Wosuikan no solo había atrapado al ejército liderado por Xian Yuzongton, sino que los recientemente derrotados Feng Jiai y Jiao Siluo habían regresado. La situación era extremadamente desventajosa para ellos. Joven maestro, ¿qué debemos hacer ahora? Casi inconscientemente, un oficial del ejército del protectorado de Annan tragó saliva y giró el cuello para mirar a Wang Chon. Los exploradores del ejército del protectorado de Annan que habían logrado sobrevivir hasta ese punto eran los mejores de los mejores, y con la guía de la enorme águila, habían podido descubrir las huellas de su enemigo un poco antes de lo habitual. Pero el tiempo que ganaron con esto no sería demasiado significativo. Una vez que Feng Jiai, Jiao Siluo y los 100.000 soldados bajo el mando de Wosuikan descubrieron al ejército Tan y las dos fuerzas los atacaron desde dos lados, lo único que les esperaría a todos estos oficiales era la muerte. El tiempo apremiaba y era necesario tomar una decisión lo más rápido posible. Pero en este momento, este oficial realmente no podía pensar en una manera, por lo que confió sus esperanzas a Wang Chon. Si había una persona que podía sacarlos de esta situación, era Wang Chon. Joven maestro. Joven maestro. 1, 2, 3 todos comenzaron a mirar hacia Wang Chon. Wang Chon tenía la ficha de Zamchou Jianqion y ahora ostentaba la máxima autoridad en el suroeste. Solo él era capaz de ordenar a esta gente e inspirar convicción en el ejército. El ceño de Wang Chon se frunció. En la situación actual, ni siquiera él podría tomar una decisión tan rápido. Pensé que ya había ahuyentado a Feng Jiai y Jiao Siluo. No pensé que se darían la vuelta y regresarían tan rápido. Debieron haber recibido alguna noticia y regresar para reunirse con el resto del ejército. Wang Chon estaba callado, pero su mente estaba trabajando duro. Ya estaba sorprendido por el hecho de que Wosuikan hubiera logrado alcanzar tan rápidamente a Xian Yuzongton, y estaba aún más sorprendido por la velocidad con la que Feng Jiai y Jiao Siluo habían regresado. Hace apenas unas horas, Wang Chon claramente había perseguido a su ejército en la dirección completamente opuesta. Pero de alguna manera habían logrado hacer un bucle gigante y aparecer aquí casi mágicamente. Los tibetanos ya eran numerosos, y si agregaban a sus filas generales feroces como Feng Jiai y Jiao Siluo, el ejército del protectorado de Annan tendría que enfrentarse a los tibetanos en la batalla final en este lugar. El ejército estaba prácticamente indefenso, por lo que este no era el resultado que deseaba Wang Chon. Además, si esto realmente sucediera, Wang Chon no podría utilizar ninguno de sus planes y preparativos. Además, el objetivo actual del ejército del protectorado de Annan era retrasar al ejército Meng Seutsan, no entablar una batalla final a muerte con él. A nivel estratégico, esto estaba completamente fuera de sintonía con los planes de Wang Chon. Chong-er, solo di lo que estés pensando. Pase lo que pase, los demás generales y yo te apoyaremos. Una voz familiar sonó en su oído. Wang Yan, acariciándose la barba, había hablado de repente. Aunque su voz era fría e indiferente, se sintió como una ola de calidez en los oídos de Wang Chon. Déjame pensar. Wang Chon levantó la cabeza hacia los cielos tormentosos, su mente zumbaba mientras innumerables pensamientos la atravesaban. El tiempo apremiaba y la situación a la que se enfrentaba el ejército del protectorado de Annan ya era el peor de los casos. Wang Chon tuvo que tomar una decisión rápidamente. Asedia al enemigo para derrotar a los refuerzos. Después de lo que parecieron segundos e incontables años, Wang Chon de repente pronunció una frase que ninguno de los oficiales había escuchado antes. El señor Xian Yu todavía puede resistir un tiempo sin problemas, pero Feng Jiai y Jiao Siluo son enemigos poderosos con los que tenemos que lidiar. Pase lo que pase, no podemos permitir que se unan al ejército principal. Además, si podremos salvar al señor Xian Yu dependerá de esta batalla. Al final de estas palabras, una luz asombrosa brilló en los ojos de Wang Chon. La situación en el suroeste se encontraba en el peor estado posible, pero nada en este mundo era absoluto y siempre había una posibilidad de sobrevivir. Para Wang Chon, después de experimentar la calamidad de los invasores extranjeros, no existía la muerte segura. Además, la caballería tibetana asciende a alrededor de 200.000, y si restamos los 70.000 de Feng Jiai y Jiao Siluo, deberían tener 160.000 o 170.000.
Pero las fuerzas que luchan contra el señor Xianyu son alrededor de 100.000, por lo que faltan 60 o 70.000 soldados. No hay duda de que muchos de sus soldados se perdieron en esta tormenta y no podrán regresar al menos por un tiempo. Y aquí es donde está nuestra oportunidad. Mientras podamos eliminar las fuerzas de Feng Jiayi y luego reunirnos con el señor Xianyu, nuestras fuerzas no serán mucho más pequeñas que las fuerzas tibetanas. Son solo 90.000 contra 100.000. Estoy seguro de que todos ustedes han experimentado batallas así antes. Al principio, los oficiales todavía estaban un poco confundidos por las palabras de Wang Chong, pero cuando Wang Chong llegó a la cabeza, todos sus ojos comenzaron a brillar. Él estaba en lo correcto. Puramente en términos de fuerza, el ejército del protectorado de Annan nunca había faltado en comparación con Meng Zhao y el linaje real Ngari. Al contrario, en realidad tenían la ventaja. Era cierto que la pérdida de 100.000 de las 180.000 élites había asestado un duro golpe al ejército del protectorado de Annan. Pero los soldados que habían sobrevivido eran la élite de la élite. Su fuerza no solo no había disminuido, sino que en realidad había aumentado. Este punto por sí solo hizo que su situación no fuera tan mala como parecía. Milord tiene razón. Si nos encontramos con Lord Xianyu, nuestra fuerza será absolutamente suficiente para librar una batalla con Wosu Wukong. Mientras los oficiales miraban a Wang Chong, sus ojos comenzaron a arder con la voluntad de luchar. Está bien, muévete. Wang Chong agitó la mano e inmediatamente tomó la iniciativa. Retumbar. El ejército los siguió de cerca. 1. Asediar al enemigo para derrotar a los refuerzos era una estrategia militar que formaba parte de la guerra móvil. Implicaba asediar al enemigo para obligar a las fuerzas enemigas de otros lugares a acudir en ayuda de las fuerzas asediadas. El objetivo de la estrategia no es tomar la ciudad sino destruir los refuerzos enemigos. Capítulo 539. Emboscada. El Jiao Siluo que se asusta fácilmente. La lluvia caía a cántaros y dos figuras cabalgaban por las colinas bajo la lluvia. Mientras Feng Jiayi lideraba los restos de su guardia personal, de repente se acercó al lado de Jiao Siluo y rompió el silencio. Jiao Siluo, el mariscal está más adelante. ¿Has pensado en cómo explicarle esto al mariscal? No sé. La respuesta de Jiao Siluo fue concisa. La batalla ya había terminado y Jiao Siluo había dispersado su transformación de tigre blanco. En este momento, se podía ver que Jiao Siluo era un hombre corpulento, de 1,8 metros de altura, con todo su cuerpo repleto de músculos. Carecía por completo de la baja y rechoncha estatura de los tibetanos. Los 9 hijos del dragón tenían formas diferentes, e incluso entre los tibetanos, no todos eran bajos y fornidos. Casi todos sus generales eran figuras altas e imponentes, completamente diferentes al tibetano común y corriente. En este momento, tampoco sé qué hacer. Muchos gruesos aros negros colgaban de la oreja derecha de Jiao Siluo y, al chocar entre sí, parecían hacer que la atmósfera fuera aún más sombría. En su persecución de Wang Yan y su hijo, sus casi 80.000 soldados habían sufrido pérdidas de 50.000, mientras que las bajas totales ascendieron a más de 70.000. Una derrota tan amarga no tenía precedentes. Sus fuerzas habían estado sumidas en el caos en el campo de batalla, al menos el 80% de ellas eran incapaces de llegar al frente de batalla durante más de 2 horas. Sin embargo, cuando el ejército se desmoronó, sufrió muchas bajas debido a la persecución del ejército del protectorado de Annan. ¡Qué derrota tan miserable! A decir verdad, incluso ahora, Jiao Siluo todavía sentía una profunda vergüenza. Los tibetanos eran famosos por su ferocidad y coraje y nunca habían temido a un enemigo poderoso. Pero en esta batalla, de principio a fin, habían sido como moscas sin cabeza, completamente engañados por las estrategias enemigas. Como comandante en jefe, Jiao Siluo tuvo que cargar con la peor parte de la culpa. Ese mocoso definitivamente no era Wang Fu. ¿Quién era él? Jiao Siluo recordó que el mocoso había estado usando la armadura de Wang Fu, pero claramente no era Wang Fu. Apretó sus enormes puños, así como sus dientes. Aunque el campo de batalla había sido un desastre y aunque había perdido completamente en términos de ingenio frente a su adversario, Jiao Siluo estaba seguro de una cosa. Todo había comenzado cuando ese mocoso ascendió a la cumbre y tomó el mando del ejército de manos de Wang Fu. Aunque él y Feng Jiayi fueron aclamados como generales feroces, estaban a decenas de miles de li de ese mocoso en su conocimiento del arte de la guerra. Aunque no conozco sus antecedentes, definitivamente no es una persona común y corriente. Dada la edad de ese mocoso, si no tuviera algún tipo de respaldo, nunca habría podido comandar el ejército del protectorado de Annan.
Los ojos de Feng Jiai brillaron. Tenía sus propias dudas al respecto. Feng Jiai había sufrido pocas derrotas en su carrera. Era el príncipe heredero de Meng Zhao y había sido elogiado por el dios de la Gran Guerra Tan, Wan Zongxi, por lo que en realidad era un individuo bastante arrogante. Como resultado, aunque el Gran Tan era mucho más poderoso que Meng Zhao, Feng Jiai había sido un firme defensor de esta guerra. Y la batalla de los Erai solo había hecho que aumentara la confianza de Feng Jiai. La derrota del Gran Tan era segura, al igual que la derrota del ejército del protectorado de Annan. Meng Zhao finalmente pudo mantener la cabeza en alto y liberarse de la sombra del Gran Tan. Finalmente podría convertirse en un verdadero príncipe heredero. Pero ahora, Feng Jiai había sufrido una derrota. Y había sido una gran derrota. Feng Jiai siempre había sentido que podía predecir cómo se desarrollaría esta guerra, pero ahora, por primera vez, había aparecido una variable, una que no podía controlarse y era completamente impredecible. Esta guerra no ha terminado. Eventualmente volveremos a enfrentarnos a ellos. Feng Jiai se dijo mentalmente a sí mismo. Esta vez el revés había sido repentino y, estrictamente hablando, los soldados de Meng Zhao que habían participado en esta batalla solo habían sido sus guardias personales. Una batalla a este nivel no fue suficiente para concluir nada. Y no había sido él quien comandaba el ejército tibetano. Dada la orgullosa personalidad de Feng Jiai, nunca habría estado dispuesto a admitir la derrota tan fácilmente. Sin embargo, las cejas de Feng Jiai se alzaron cuando se le ocurrió una idea. El ejército Tan que apareció en nuestra retaguardia claramente no era el ejército del protectorado de Annan, ni tampoco el ejército liderado por el padre y el hijo del clan Wan. Estoy seguro de que esas tropas no eran de Lion City. Jiao Siluo, el gran general no derrotó a los refuerzos del Gran Tan. Jiao Siluo lo miró fijamente antes de responder finalmente. Sí, esto es absolutamente cierto. ¿Crees que el gran general mentiría? ¿Toda la fuerza de 60.000 fue aniquilada sin un solo superviviente? Feng Jiai continuó con sus preguntas. ¿Esto cómo podría ser eso? No es que fueran llanuras, por lo que eliminar completamente a un ejército es más fácil de decir que de hacer, respondió Jiao Siluo. Entonces lo que estás diciendo es que solo mató una parte y el resto fueron peces que lograron escapar por los agujeros de la red. Entiendo. Jiao Siluo, la capital del Gran Tan, esta vez nos ha enviado un oponente formidable. Feng Jiai entrecerró los ojos mientras intentaba mirar a través de la lluvia torrencial. El pisoteo de los cascos de los caballos llegó desde adelante cuando los exploradores dieron su informe. Milord, hay un informe más adelante. El gran general ya descubrió el ejército del protectorado Annan de Xianluzongton y quiere que nos apresuremos con nuestras tropas. Vamos. Apurarse. Las expresiones de Feng Jiai y Jiao Siluo parpadearon y, con un movimiento de la mano, su ejército comenzó a avanzar. La lluvia seguía cayendo y, a medida que avanzaba el día, su visión empeoraba cada vez más. Más de 20.000 soldados continuaron avanzando, con la mente distraída y distraída. Ni Feng Jiai ni Jiao Siluo notaron que la atmósfera circundante se había vuelto un poco extraña. De los exploradores que habían enviado, 8 de cada 10 no habían regresado. Pero ninguno de ellos tenía la suficiente inteligencia para este tipo de cosas. Kill. Mientras el ejército atravesaba una región montañosa, de repente surgieron gritos bajo la lluvia. Antes de que los soldados pudieran reaccionar, bang bang bang. Gruesos rayos de balista aullaron desde el vacío. Antes de que la caballería tibetana pudiera esquivarlos, fueron atravesados a puñetazos y se los llevaron junto con sus caballos. No es bueno. Todas las tropas, estén preparadas. Es un ataque enemigo. Las advertencias del guardia dichas en tibetano resonaron en los cielos. Este ataque había sido demasiado repentino y los soldados recién ahora comenzaban a levantarse alarmados. Pero antes de que pudieran reaccionar, todos escucharon una voz familiar. Ja ja ja, Feng Jiai, Jiao Siluo, los he estado esperando durante mucho tiempo. ¿Realmente pensaste que habías escapado? Entreguen sus vidas. Retumbar. En el momento en que esta voz terminó de hablar, innumerables soldados Tan salieron de sus escondites. Maldita sea, es el mocoso. Al escuchar esta voz, Feng Jiai y Jiao Siluo palidecieron. Aunque todavía no sabían quién era ese misterioso joven, era imposible olvidar esa voz tan especial suya. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo supo que estaríamos aquí? La alarma de Jiao Siluo no fue sin razón. Habían sido perseguidos muy lejos por las fuerzas de Wang Chong y habían hecho un gran esfuerzo para finalmente completar su retirada.
Después, habían dado un largo desvío bajo la lluvia, casi formando un círculo completo. Originalmente habían creído que habían escapado del alcance de Wang Chong, pero para su sorpresa, incluso después de su gran desvío, lograron encontrarse con él. De sus casi 80.000 fuerzas, solo quedaban 20.000. Este ejército era como un pájaro que se asusta fácilmente, con la moral absolutamente baja. Ni siquiera Feng Jiai y Xiao Siluo estaban dispuestos a encontrarse con Wang Chong en este momento. Rápido, retírate. Gritos de pánico llenaron el aire, y tanto Feng Jiai como Xiao Siluo, sin una sola pizca de intención de lucha en ellos, palidecieron mientras golpeaban a sus caballos e instaban a sus ejércitos a retirarse. Su reacción no podría describirse como lenta, pero como Wang Chong se había preparado para esta emboscada y había elegido atacar cuando estaban a mitad de camino de las colinas, no fue una tarea fácil para ellos retirarse. Bárbaros, dadme vuestras vidas. Los caballos corrían en estampida por el barro y 4 o 5 mil jinetes salían de la lluvia. Cuidado, es el enemigo. Los soldados tibetanos empezaron a gritar. Auge. Antes de que mucha gente pudiera reaccionar, la caballería Tan cayó como un rayo, apuñalando las filas tibetanas. Maldita sea, deténlos. No tienen demasiada gente. No tengas miedo. Mátalos. 4.000 jinetes se atreven a cargar contra nosotros. No tengas miedo. Matarlos a todos. La ferocidad y el coraje de los tibetanos estaban arraigados en sus huesos. Todos ellos estaban furiosos por la audacia de 4 o 5 mil jinetes cargando contra más de 20.000 élites tibetanas. Clan clan clan. En un instante, los soldados tibetanos que estaban detrás del ejército que comenzaban a huir se dieron la vuelta y comenzaron a luchar con la caballería Tan. Los dos ejércitos inmediatamente cayeron en un combate cuerpo a cuerpo. Los relinchos de los caballos, los gritos y chillidos y el ruido metálico formaron un clamor gigante. Nadie podría detener esta batalla ahora. Maldita sea, retírate. Apurarse. Todos, escuchen mi orden. No peleen con ellos. El objetivo de estos soldados Tan es frenarnos. Feng Jiai gritó ansiosamente. ¿Cómo podrían 4 o 5 mil jinetes derrotar a más de 20.000 jinetes tibetanos fuertemente blindados? Por lo tanto, el objetivo de esta caballería nunca había sido matarlos, sino reprimirlos. La infantería era mucho más lenta que la caballería, por lo que en circunstancias normales, el ejército tibetano habría podido escapar sin sufrir bajas. Pero ahora ya era demasiado tarde. Este mocoso es demasiado astuto. Feng Jiai maldijo por dentro. Kiil. La batalla se desarrolló exactamente como esperaba Feng Jiai. Si bien varios miles de jinetes tibetanos no pudieron mantener la compostura y comenzaron a luchar con los soldados Tan, la infantería Tan emergió de las colinas de ambos lados y comenzó a cargar. Incluso antes de llegar, los precedieron varias hachas voladoras, lanzas y flechas disparadas por maestros arqueros. Deseo, deseo, deseo. Estos proyectiles silbaron en el aire, provocando la caída de tibetano tras tibetano. El ejército del protectorado de Annan llegó en oleada tras oleada. Los 4.000 jinetes fueron la primera ola, las flechas de los maestros arqueros fueron la segunda ola, y la tercera ola fueron los hacheros, lanceros y escudos. Todo el ataque fue como un río que fluye, sin demora entre olas. Bajo el mando de Wang Chong, los 40.000 soldados del ejército del protectorado de Annan se encontraban ahora en un nivel de fuerza completamente diferente. Antes de que la caballería tibetana que se había dado la vuelta para luchar contra la caballería Tan pudiera reaccionar mucho, fueron rodeados por los soldados Tan. Aplasta, aplasta, aplasta. A medida que los huesos se astillaban, un tibetano tras otro fueron desmontados, y las víctimas comenzaron a aumentar a una velocidad inimaginable. Capítulo 540. Impacto. Tibetano versus tibetano. Maldita sea. Los ojos de Xiao Siluo se pusieron rojos al ver esta batalla. Si no ocurría nada inesperado, cualquiera de sus soldados que se hubiera dado la vuelta para luchar contra la caballería Tan estaba condenado. Feng Jiai, dirige al resto del ejército en retirada. Yo aguantaré la retaguardia. Ir. Rugido. Con este poderoso rugido, todo el cuerpo de Xiao Siluo comenzó a brillar con una luz blanca lechosa. Su cuerpo comenzó a expandirse rápidamente y, en solo unos momentos, se había convertido en un enorme tigre blanco que volvió a lanzarse a la refriega. No te preocupes por Xiao Siluo. Si se atreve a atacarnos, encárgate de la caballería tibetana detrás de él.
Bajo la lluvia, Wang Chong se sentó en la sombra de pezuñas blancas, con sus ojos ardientes fijos en el distante Jiao Siluo. Los actuales Jiao Siluo y Feng Jiai ya no eran una amenaza tan grande, y sus 20.000 soldados tampoco eran un gran peligro. Si este tipo está dispuesto a quedarse aquí, que muera aquí. Los ojos de Wang Chong reflejaron la figura del distante Jiao Siluo cuando un indicio de intención asesina cruzó por su rostro. En este momento y lugar, si Jiao Siluo se atreviera a actuar precipitadamente, entonces la fuerza de su padre, Chen Shusun, Old Eagle, Xu Shiping, Xu Andun y los otros generales del suroeste sería suficiente para hacer de este lugar la tumba de Jiao Siluo. Wang Chong en realidad esperaba que Jiao Siluo se quedara y participara en una matanza imprudente, cargando directamente contra el ejército y hacia él para cortarle la cabeza. Por desgracia, Jiao Siluo todavía se aferraba a una pizca de racionalidad. Después de hacer retroceder la persecución de una decena de soldados Tan y hacer cierta distancia entre los dos ejércitos, Jiao Siluo inmediatamente salió corriendo sin la menor demora. HMPH, corre lo suficientemente rápido. Wang Chong se burló, pero no siguió. Al nivel de Jiao Siluo, mientras no cometiera un error y decidiera huir, ni siquiera Wang Chong podría hacer nada al respecto. Todos los soldados, escuchen mi orden. Ignora a los soldados que huyen y extermina rápidamente a los tibetanos restantes. No tenemos mucho tiempo. Wang Chong dijo con severidad. Esta batalla podría considerarse la batalla más fácil que jamás hayan librado estos soldados. 40 a 50.000 soldados lidiando con solo unos pocos miles de caballería tibetana era como el viento otoñal que barría las hojas caídas. Solo tomó unos momentos para que los soldados tibetanos que no habían escuchado las órdenes y se hubieran dado la vuelta enfurecidos fueran asesinados. En cuanto a los Feng Jiai y Jiao Siluo que huían, no eran importantes. Wang Chong ya había logrado su objetivo, por lo que ya no importaban. Nuestro tiempo se está agotando. Limpia y partimos. Necesitamos dirigirnos al siguiente lugar, ordenó Wang Chong mientras estaba sentado en su caballo. Vaya. Una unidad de caballería Great Tan desmontó inmediatamente y comenzó a limpiar el campo de batalla, moviéndose con extrema habilidad. Todos tenían sus propios deberes y, según los arreglos de Wang Chong, todo se hizo de manera ordenada y ordenada. Solo tomó poco tiempo para que el campo de batalla quedara limpio. Las fuerzas de Wang Chong abandonaron el campo de batalla, partiendo tan rápido que parecían nunca haber participado en esta batalla. Reportando. Un explorador avanzado ha descubierto las huellas de los soldados Tan. Sospecha que se acerca una gran fuerza Tan. Reportando. Los generales Feng Jiai y Jiao Siluo han solicitado refuerzos. Fueron atacados por soldados Tan. En unos breves momentos, dos exploradores llegaron desde diferentes direcciones para informar a Wosu Wikan que, a pesar de que Wosu Wikan ejercía el cultivo de un gran general, incluso él tuvo que fruncir el ceño con asombro al recibir estos dos informes contradictorios. ¿Atacado por el ejército Tan? ¿Qué está pasando aquí? ¿No tenían casi 80.000 soldados? ¿Y todos eran caballería? Entonces, ¿cómo podrían ser atacados? ¿Qué tipo de fuerza existe todavía en el territorio del suroeste que puede atacar a casi 80.000 jinetes en terreno llano? Mi señor, perdóneme, pero este subordinado no lo sabe. Sin embargo, los generales Feng Jiai y Jiao Siluo realmente han sido atacados. El mensajero tibetano inmediatamente se puso nervioso y se arrodilló en el suelo mientras hablaba. Una voz áspera y salvaje, pero también bastante fascinante, vino del lado de Wosu Wikan. Milord, ¿por qué no enviamos a alguien a echar un vistazo o enviamos algunos refuerzos? Feng Jiai y Jiao Siluo habían dicho que estaban persiguiendo a los soldados del protectorado de Anan, pero ahora han aparecido en el noroeste, en la dirección completamente opuesta a la que habían partido. A menos que algo sucediera, no deberían venir de allí. Dirección. Un hombre musculoso que llevaba un casco con cuernos, con apariencia de pitón gigante, fue quien habló. Tenía los ojos brillantes y la frente pronunciada. Exudaba una energía majestuosa que era incluso más poderosa que la de Jiao Siluo. La única persona que podía estar tan cerca del lado de Wosu Wikan era el líder de los 5 generales Tigre, Longqimba. Se rumoreaba que Longqimba era un huérfano de la meseta, nacido de una respuesta a la energía dracónica. Sin embargo, su extrañeza innata significó que, a diferencia de otros bebés, fue abandonado en la tierra santa de la gran montaña nevada. Más tarde, fue criado por el sumo sacerdote del templo sagrado de la gran montaña nevada hasta que alcanzó la edad adulta. Esto significaba que Longqimba había aprendido todo tipo de artes marciales profundas en el templo sagrado de la gran montaña nevada.
De los 5 generales tigre, Lonquimba conocía la mayoría de las técnicas del templo sagrado de la gran montaña nevada y tenía la comprensión más profunda de ellas. Auge. Dividir el ejército era un tabú, y mientras Wosuikan reflexionaba sobre su decisión, se produjo una explosión masiva desde el sureste. Podía oír los sonidos de peleas y gritos al pie de las montañas, el choque de sables y espadas. Esto fue tan inesperado que tanto Wosuikan como Lonquimba voltearon la cabeza para mirar. Esa zona ni siquiera estaba cerca del ejército del protectorado de Annan. Lógicamente, allí no debería haber ocurrido nada. Reportando. El informe de las líneas del sureste llegó más rápido de lo esperado. Un tibetano un poco regordete llegó rápidamente y desmontó. Mi señor, hay noticias desde el frente de que han sido atacados por una gran fuerza Tang. ¿Qué? La expresión de Wosuikan se oscureció cuando su rostro se torció en una mueca desagradable. Había aparecido un ejército Tang, Feng Jiai y Jiao Siluo habían sido atacados, y ahora su propio ejército de 100.000 estaba bajo ataque. En este aguacero torrencial y con sus fuerzas dispersas, ni siquiera Wosuikan podría saber cuántos enemigos había realmente por un tiempo. Hay tantos soldados allí. ¿Cómo podrían ser atacados por los Tang? Lonquimba, ve inmediatamente a ver qué está pasando. Sí, señor. Lonquimba respondió con fuerza y saltó sobre su caballo gigante y se alejó al galope. En el sureste, hace unos momentos. Retumbar. Un trueno retumbó en lo alto mientras un relámpago abrasador atravesaba las nubes. El rayo plateado permitió ver claramente las densas filas de la caballería tibetana alineadas a lo largo de la base de la montaña, impregnadas de un aire sombrío mientras se preparaban para cargar hacia la cima. La tierra tembló cuando estos soldados de repente escucharon un estruendo en la distancia. A través de la lluvia y la tenue luz, se podían ver vagamente innumerables figuras cabalgando hacia ellos en grandes caballos. ¿Quién va allá? El comandante de estas fuerzas inmediatamente giró la cabeza y gritó con cautela a las figuras que se acercaban. Tu propio. El general Jiao Siluo y el príncipe heredero Feng Jiai nos enviaron. Después de un rato, escuchó una voz tibetana suave y vagamente confusa desde la distancia. Este lenguaje familiar hizo que ese oficial bajara la guardia. El gran Tan miraba a los tibetanos con extremo desprecio y muy pocos de ellos sabían hablar tibetano. De eso estaba seguro. Príncipe heredero Feng Jiai. ¿No recibieron órdenes del gran general de seguir adelante y perseguir a la otra parte del ejército del protectorado de Annan? Dijo el oficial al mando, interiormente algo sorprendido. Esas personas eran demasiado formidables, hemos venido en nombre de los 2 generales para solicitar refuerzos. Esa persona habló en voz baja, su respuesta llegó en pedazos. Galope. El oficial todavía parecía querer decir algo, pero esas personas ya habían atravesado la lluvia. La armadura tibetana que llevaban era obvia, incluso bajo la lluvia. Realmente están de nuestro lado. Parece que estaba pensando demasiado cauteloso. El oficial dio un largo suspiro de alivio y bajó completamente la guardia. Pero justo cuando bajó la guardia, cuando estaba más indefenso, un frío rayo de luz, la punta de una lanza, se expandió rápidamente ante sus ojos. ¡Puf! La lanza se clavó en su cuello y salió por el otro lado, cubierta de sangre. ¡Qué lanza tan rápida! Con este último pensamiento, todo se oscureció y no supo nada más. Golpea. Un rugido resonó a través de las nubes oscuras cuando Wang Chong arrojó el cadáver del comandante tibetano desde su lanza y dio la orden de atacar. ¡Kill! Los 4.000 tibetanos instantáneamente rugieron y saltaron sobre los soldados tibetanos que los rodeaban. Skelch, skelch, skelch. Los bordes afilados se hundieron en la carne. Muchos soldados fueron atravesados por lanzas y arrojados de sus caballos antes de que pudieran reaccionar. Maldita sea, es el Tang. No eran nuestra gente en absoluto. Cuidadoso. Matarlos a todos. Los soldados tibetanos estaban asombrados y furiosos, gritando mientras atacaban a estos soldados tibetanos. Pero para la mayoría de los soldados, que se habían perdido el momento en que Wang Chong atacó, simplemente no podían distinguir su lado del enemigo. ¿Qué diablos pasó? ¿Por qué nuestras fuerzas comenzaron a pelear entre ellas? ¿Qué diablos pasó? ¿No son nuestra gente sino los Tang? ¿Cuál de ellos están? Gritando alarmado, el ejército rápidamente cayó en el caos. El foco del ejército principal había estado en Xianluzongton y los generales Annan en la montaña, y muy pocas personas, además de los soldados involucrados, se habían dado cuenta de lo que había sucedido. Quizás tal error no se habría cometido en circunstancias normales, pero el aguacero que cubría el campo de batalla había dificultado su visión.
Aparte de los soldados cercanos, la mayoría de los soldados tibetanos solo vieron a su propio bando matando a su propio bando. No pares. Dispérsalos. Wang Chong ordenó una vez más. Los tibetanos de los alrededores superaban ampliamente en número a los soldados Tang, pero mientras no se detuvieran, los tibetanos no podrían distinguir a los tibetanos de la gente de las llanuras centrales. El resultado actual era exactamente lo que Wang Chong esperaba crear. Clan clan clan. Chispas volaron por todas partes mientras el ejército Tang cargaba contra los tibetanos. Los tibetanos en el sureste se habían concentrado en la montaña, por lo que ninguno de ellos esperaba que viniera un ataque por detrás. El impacto de los 4.000 soldados del ejército del protectorado de Annan había creado una región cada vez más agitada en el ejército tibetano. Lo viste en Guns Audio Novelas.